Estaba en medio de la terminal de salidas del aeropuerto de Madrid-Barajas, un lugar donde la gente pasaba a mi lado como una película en avance rápido, un torbellino de movimiento incesante. El aire gélido del sistema de climatización me erizaba la piel, pero ese frío no era nada comparado con la placa de hielo que se extendía desde mi pecho. Frente a mí se encontraba el hombre que había sido mi marido durante los últimos 5 años. Gonzalo me miraba con ojos impacientes. Su mano se aferraba con fuerza al asa de una maleta de diseño, que contenía el futuro que había elegido, un futuro sin mí. A su lado, Inés se pegaba a su cuerpo. Una de sus manos descansaba sobre su vientre, abultado bajo un caro vestido de seda, en un gesto que parecía a la vez frágil y posesivo. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, sin disimular en lo más mínimo el aire de suficiencia de una vencedora. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. ¿Lo ves, querida? Al final, tanto este hombre como el hijo que continuará su linaje son míos. El dulce aroma de su perfume se mezclaba con el aire frío, creando una fragancia nauseabunda. En mi mano sostenía una sola hoja de papel A4, delgada pero pesada como 1000 kilos, los documentos de divorcio. Gonzalo ya había rellenado toda la información, dejando únicamente un espacio en blanco para mi firma. En la sección de la división de bienes gananciales, había trazado una larga línea diagonal, tan fría y decidida como la forma en que estaba borrando mi nombre de su vida. El bolígrafo que me había entregado seguía frío en mi mano. «Firma ya», Elia dijo Gonzalo, sin ocultar su irritación. «No nos hagas perder el tiempo a todos. El avión está a punto de despegar». La forma en que pronunció mi nombre sonó extrañamente distante. Ya no era el cariño o mi amor de nuestros primeros años. Era solo Elia, el nombre de una extraña que se interponía en su camino. Hablaba del tiempo, del avión que estaba a punto de despegar, el avión que lo llevaría a él y a su amante a un nuevo mundo para recibir a su hijo. ¿Y mi tiempo? ¿Quién me compensaría por mis 5 años de juventud? Levanté la vista y lo miré profundamente a los ojos del hombre que una vez fue todo mi mundo. Busqué algo familiar, un atisbo de duda o culpa, pero solo encontré un vacío impaciente. Apenas pude abrir la boca, mi voz quebrada, casi inaudible para mí misma. ¿5 años de mi vida se reducen a esta simple hoja de papel? Mi pregunta se perdió en el murmullo del aeropuerto, pero supe que la había oído. Vi cómo se tensaba el músculo de su mandíbula, una señal de ira contenida. En ese instante mi mente retrocedió al día en que Gonzalo me trajo por primera vez a este país. No era un aeropuerto, sino una colina ventosa en las afueras de Madrid. Me puso un anillo hecho de hierba en el dedo, y con la voz temblorosa por la emoción dijo: «¿Quieres casarte conmigo, Elia? Te construiré un hogar cálido solo para ti, un lugar lleno de risas y felicidad». Llorando de alegría, asentí. Un hogar. Sí, construyó un hogar muy grande y lujoso, pero era un hogar de cristal, hermoso pero frío y frágil. Inés tosió discretamente, devolviéndome a la cruel realidad. Miró a Gonzalo con una expresión de falsa preocupación. «Cariño, me estoy empezando a sentir un poco cansada. ¿No podemos ir entrando ya?» Era una forma sutil de presionar, un ataque psicológico efectivo. Gonzalo se giró hacia ella al instante, su voz suavizándose notablemente. «Solo un poco más de paciencia, Inés. En cuanto esto termine, entraremos». El contraste en su trato hacia nosotras dos fue como una cuchilla afilada que se hundió en mi corazón. Para ella, toda su atención. Para mí, solo desprecio. Sabía que ya no tenía nada que perder. Me lo habían arrebatado todo: mi familia, mi amor, mi juventud y el sueño de tener un hijo juntos. Pero no podía dejar que se marcharan tan fácilmente. No podía permitir que él y esa mujer comenzaran una nueva vida de felicidad construida sobre mi sufrimiento. Sabía perfectamente que el origen de su dinero no era en absoluto limpio. El plan ya estaba en marcha. Era mi última apuesta, arriesgando todo lo que me quedaba. Respiré hondo, reuniendo el coraje que me quedaba. La pluma temblaba en mi mano, pero mi mirada, fija en Gonzalo, ya no era suplicante. Lo miré a él, y a la mujer que se aferraba descaradamente a su brazo, y me preparé para pronunciar el último diálogo de esta obra que yo misma había diseñado. Antes de esta fría hoja de divorcio, existía algo llamado familia. O al menos, eso era lo que yo había creído y tratado de cultivar durante los últimos 5 años. Recuerdo vívidamente el día que entré por primera vez en la casa de Gonzalo como su nuera. El imponente palacete de 3 plantas en el barrio de Salamanca era lujoso hasta el punto de resultar intimidante. Mi suegra, Eulalia, me recibió con una sonrisa sociable, pero sus ojos me escanearon de pies a cabeza, evaluándome con agudeza. «Gonzalo te quiere mucho, así que yo también te querré.
Ahora que eres parte de la familia, debes cuidar bien de esta casa. Cuidar bien. Grabé esas palabras en mi mente como un mandamiento. Renuncié a mi prometedora carrera como arquitecta para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Aprendí a cocinar los exigentes platos tradicionales castellanos que le gustaban a Eulalia y a hacer arreglos florales del estilo que a ella le encantaba presumir ante sus amigas. Y aprendí a soportar su repertorio de indirectas en cada comida. La hija del señor García ya ha tenido su primer nieto. No te imaginas lo regordete y guapo que es. ¿Hasta cuándo va a estar tan silenciosa esta casa? Cada una de sus palabras era como una pequeña aguja que se clavaba profundamente en mi corazón sin hacer sangre. Gonzalo solía restarle importancia. Mamá, por favor, estamos comiendo. Una frase débil y sin compromiso. Nunca me defendió de verdad. Nunca le dijo, mamá, no presiones a Elia. Su silencio y su evasión eran una forma de consentimiento, el abono que hacía que las críticas afiladas de mi suegra se volvieran más intensas con el paso de los días. Me consideraba un árbol estéril, una decepción para la familia. Mi cuñada, Nerea, era otro problema. Tenía mi misma edad, pero seguía dependiendo por completo de su familia. Me veía como una criada gratuita y un cajero automático andante. Cuñadita, voy a la fiesta de cumpleaños de una amiga, ¿me prestas ese vestido de diseño? Oh. Cuñadita, al novio de mi amiga le ha comprado un bolso de marca nuevo. Dile a mi hermano que me compre uno a mí también. Nerea nunca me pedía permiso, asumía que era mi deber. El único que me ofrecía un pequeño atisbo de calidez en esa casa era mi suegro Ramiro. Era un profesor jubilado, un hombre callado y de carácter apacible. Nunca intervenía en las reprimendas de su esposa, pero su silencio era también una forma de impotencia. A veces, cuando Eulalia me regañaba duramente y yo me refugiaba en la cocina, me encontraba con su mirada compasiva. Él simplemente suspiraba en voz baja y se retiraba. Comprendía que él también tenía sus propias luchas, pero su simpatía silenciosa era insuficiente para sanar mis heridas. Nuestra casa era opulenta y tenía de todo. Los invitados siempre elogiaban la habilidad de Gonzalo y me envidiaban por tener tanta suerte. Pero no sabían que, aunque desde fuera pareciera un palacio de cristal deslumbrante, por dentro estaba vacío y frío. Me marchitaba en soledad en medio de tanto lujo, contando los días y aferrándome al amor de Gonzalo y a los dulces recuerdos de nuestros inicios para autoconvencerme de que todo iría bien. Una vez, mientras ordenaba la casa, encontré mis antiguos planos de arquitectura, un proyecto de eco resort en el que había puesto todo mi corazón antes de casarme. Al ver las líneas libres que danzaban sobre el papel, de repente me di cuenta de que me había perdido a mí misma. La Elia, segura y soñadora del pasado, ya no existía. Solo quedaba una sombra de sí misma, viviendo para satisfacer a su familia política. Gonzalo entró en la habitación y, al verme sentada absorta, comentó con indiferencia: ¿por qué miras esas cosas viejas? Es todo parte del pasado. Estarás cansada, descansa un poco. No lo entendió, o deliberadamente eligió no entenderlo. No era el pasado, era mi sueño. Ahora que lo pienso, las grietas probablemente comenzaron con esas pequeñas cosas: la indiferencia de Gonzalo, el egoísmo de su familia y mi propia sumisión. Me encerré yo misma en una jaula de oro. Me convencí de que era un sacrificio por amor. Pero estaba equivocada. No fue un sacrificio, fue autoinmolación. Y para cuando me di cuenta, la jaula ya estaba casi completamente cerrada. El bolígrafo en mi mano se sintió de repente pesado. El frío del metal se filtró a través de mi piel hasta mi corazón, transportándome a una tarde ventosa de hace 7 años. Aquel día, mis manos estaban ásperas por los planos y las maquetas, pero se sentían cálidas envueltas en las de Gonzalo. Me tomó de la mano y me llevó a esa colina en las afueras de Madrid que tanto nos gustaba, un lugar desde donde se podía ver el vasto cielo y la ciudad era solo un tenue resplandor de luces a lo lejos. No dijo nada durante el camino, solo sonreía de forma misteriosa. Aquel día, su sonrisa era tan clara como el sol, y conmovió el corazón de una joven arquitecta que solo conocía el hormigón y el acero. Cuando llegamos a la cima y el atardecer comenzó a salpicar el horizonte con tonos naranjas y púrpuras, de repente se arrodilló. Pensé que estaba bromeando y me eché a reír. Pero entonces me miró, con una mirada tan seria y profunda, que mi risa se detuvo y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. No tenía un anillo de diamantes brillantes. Todo lo que tenía era un anillo de hierba, trenzado apresuradamente con hierbas secas aún húmedas por el rocío de la mañana. Me lo puso en el dedo anular y dijo con voz temblorosa: «Elia, ¿quieres casarte conmigo? No tengo mucho, pero tengo mi amor por ti y una promesa. Construiré un hogar para ti, un lugar donde solo sientas paz y felicidad cada vez que vuelvas».
un lugar que llenaremos con nuestras risas, y más tarde, con las risas de nuestros hijos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, las lágrimas más puras de felicidad. Asentí sin dudarlo un instante. En ese momento, su promesa valía más que cualquier diamante del mundo. Nos quedamos sentados así, apoyados el uno en el otro, hasta que cayó la noche, dibujando juntos la casa de nuestros sueños. Él dijo que quería un gran jardín para plantar mis rosas favoritas, y yo le dije que quería un estudio con un gran ventanal que diera a ese jardín, para poder encontrar consuelo allí cuando estuviera cansada y agobiada. Los primeros años de matrimonio fueron como una dulce luna de miel. El Gonzalo de entonces siempre me hacía sentir la mujer más feliz del mundo. Recordaba todos mis gustos, desde que no comía pimientos hasta que me encantaba beber té de jengibre en los días de lluvia. Una vez, cuando caí gravemente enferma, pasó 2 noches en vela, preparándome sopa y exprimiendo zumo de naranja él mismo. Y me lo daba pacientemente, cucharada a cucharada, como si estuviera calmando a un niño. También era mi mayor apoyo en mi carrera. Cada vez que traía planos a casa, los miraba con gran atención. No entendía mucho de los aspectos técnicos, pero escuchaba mis explicaciones sobre mis ideas con un entusiasmo sincero. A menudo decía, mi mujer es la mejor. Vuela tan alto como quieras. Yo sostendré tu cielo. Esas palabras de aliento me daban fuerza y me hacían creer que había elegido al hombre adecuado. Su amor entonces era sencillo y verdadero. Como los pequeños regalos que traía inesperadamente, una pequeña maceta con un cactus que dejaba en mi escritorio, 2 entradas para una película que yo había mencionado de pasada que quería ver, o el abrazo silencioso que me daba por la espalda mientras yo lavaba los platos. Esas pequeñas cosas se acumularon para crear un amor que yo creía inquebrantable. Pero ese hombre cálido, el hombre que prometió sostener mi cielo, ahora estaba frente a mí, frío y cruel. No solo me estaba apartando, sino que estaba haciendo añicos mi propio cielo. Los susurros de amor del pasado aún resonaban en mis oídos, pero ahora se habían convertido en fragmentos afilados que me herían, recordándome un pasado al que nunca podría volver. El hombre de ayer había muerto. O quizás nunca existió. Quizás fue solo una ilusión que yo misma había creado. El cambio en Gonzalo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue como una pequeña grieta en una pared. Al principio nadie la nota, pero se extiende un poco cada día, y cuando finalmente te das cuenta, toda la pared está a punto de derrumbarse. Todo comenzó hace aproximadamente 1 año. A medida que su negocio prosperaba, sus viajes de negocios repentinos y las cenas de trabajo que se prolongaban hasta altas horas de la noche se hicieron más frecuentes. Al principio creí las excusas que me daba. Creí en el agotamiento palpable en su rostro cuando volvía a casa. Me convencí de que estaba trabajando duro por nuestra familia y que yo debía ser un pilar de apoyo, sin dudar ni molestarle. Incluso me sentía culpable por no poder compartir su carga. Pero pronto las señales extrañas se hicieron cada vez más evidentes, tan claras que mi confianza comenzó a tambalearse. Siempre salía a la terraza a escondidas para hablar por teléfono. Si me acercaba, colgaba apresuradamente o cambiaba de tema de forma torpe. El olor a un perfume desconocido, un aroma de mujer, penetrante y dulce, impregnado en sus camisas. Cuando le preguntaba, fruncía el ceño y decía, «¿Será de alguna clienta? ¿Estás volviendo a imaginar cosas raras?» Me convertía en una esposa celosa y molesta. Y entonces lo encontré. Una mañana, mientras sacaba uno de sus trajes para llevarlo a la tintorería, un pequeño recibo doblado cayó de su bolsillo. Era un recibo de pago de la prestigiosa Clínica Ruber Internacional. Detallaba servicios como ecografía 4D y pruebas de anomalías fetales. Y en el espacio para el nombre del paciente, había un nombre completamente desconocido. Inés Reyes. En ese instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me temblaban las manos y esa delgada hoja de papel parecía una brasa que quemaba mi corazón. Me quedé sentada en la cama durante 1 hora, inmóvil, con la mente en blanco. Traté de buscar una explicación lógica. Quizás era la esposa de un amigo o un empleado. Pero, ¿por qué guardaría él el recibo en su bolsillo? ¿Por qué en una clínica tan cara? Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero todas apuntaban a una única respuesta que no me atrevía a afrontar. Esa noche, lo esperé. No lloré ni monté una escena. Simplemente me senté en el sofá, con el recibo sobre la mesa de cristal, y esperé. Gonzalo llegó pasadas las 11 de la noche, oliendo fuertemente a alcohol. Se sorprendió un poco al verme despierta, y cuando vio el recibo sobre la mesa, su rostro cambió por un instante. Se quedó en silencio durante unos segundos. Vi claramente el pánico cruzar sus ojos en ese breve momento. Tratando de que no me temblara la voz,
Abrí la boca. ¿De quién es esto? No me miró. Mantenía la vista fija en el recibo, como si fuera una serpiente venenosa. Lo cogió, lo arrugó en su mano y lo tiró a la papelera. Luego se volvió hacia mí. Su voz había recuperado la compostura, e incluso había un matiz de irritación en ella. Es de mi secretaria. Su marido está de viaje, así que la acompañé a la clínica y pagué yo. Estás volviendo a tener sospechas sin fundamento. Una mentira torpe. Una excusa imposible de creer. ¿Una simple secretaria haría que su jefe la llevara personalmente a una consulta en un lugar tan lujoso? Un sentimiento de desprecio creció dentro de mí. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz se agudizó. ¿Me tomas por tonta? Gonzalo no respondió a mi pregunta. En su lugar, utilizó la ira para cubrir su mentira, alzando la voz. Te he dicho que no es nada. Últimamente estoy hasta arriba de estrés con el trabajo. ¿No puedes entenderlo? Llego a casa queriendo descansar tranquilo y tú siempre buscas problemas. ¿No puedes confiar un poco en tu marido? Hablaba de la confianza, la misma confianza que él estaba pisoteando. Esa noche, por primera vez en 5 años de matrimonio, dormimos dándonos la espalda. El amplio dormitorio se sentía sofocante. La primera grieta se había abierto, y supe que nada podría volver a cerrarla. Después de esa noche de confrontación fallida, un silencio tenso se apoderó de nuestra casa. Gonzalo se volvió más cauteloso. Ya no recibía llamadas despreocupadamente y me avisaba con antelación de sus viajes de negocios con excusas más plausibles. Intentaba desesperadamente remendar el muro de mentiras ya agrietado. Y yo ya no era la Elia de ayer. No le cuestionaba ni sentía celos. Simplemente observaba. Mi silencio no era aceptación, sino espera, como un depredador agazapado en la oscuridad, esperando la oportunidad de atacar a su presa. Empecé a prestar atención a los detalles más pequeños. Su agenda, las citas en su tablet, los correos electrónicos de trabajo que dejaba abiertos descuidadamente en la pantalla. La intuición de una esposa traicionada me decía que el recibo de la clínica era solo la punta del iceberg. La verdad que ocultaba debía ser mucho más terrible de lo que imaginaba. Y finalmente la oportunidad llegó. Fue una noche de tormenta, cuando toda la ciudad estaba sumida en el estruendo de los truenos y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Cerca de la 1 de la madrugada, me desperté con sed. Al pasar por el despacho de Gonzalo, vi un haz de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Iba a seguir de largo, pero unas pocas palabras que llegaron a mis oídos me dejaron helada en el sitio. Era la voz de Gonzalo. No era su tono tranquilo habitual, sino una mezcla de preocupación, miedo e incluso desesperación. Estaba hablando por teléfono, y probablemente pensando que yo estaba profundamente dormida, no tenía ninguna precaución. Me escondí contra la pared fría, conteniendo la respiración, y escuché. Cada palabra de Gonzalo era una daga que se clavaba directamente en mi corazón. No me importa el coste. Puedo conseguir millones de euros si es necesario. Esta es la única oportunidad, ¿entiende? Este síndrome es tan raro que en España no hay posibilidades. El médico dice que hay que operarlo nada más nacer. De lo contrario. Gonzalo no terminó la frase, pero ese silencio fue más terrible que cualquier palabra. Continuó, casi gritando. Por favor, consígame el vuelo más rápido posible. Tengo que llevarla a ella y al bebé allí. Yo me haré cargo de todos los trámites y costes. Mi cuerpo se quedó rígido. Un zumbido llenó mis oídos. Ya no oía el rugido de la lluvia afuera. Malformación congénita. Una operación justo después de nacer como única oportunidad. Así que eso era. Este viaje a Estados Unidos no era una escapada de lujo para recibir a su hijo oculto. Era una carrera contrarreloj para salvar una vida. Una verdad tan cruel y tan irónica. En un rincón de mi mente, surgió una extraña compasión por ese niño inocente, una pequeña vida que cargaba con una tragedia antes incluso de nacer, pero esa débil compasión fue rápidamente barrida por una ola de furia y un dolor desgarrador. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, dispuesto a gastar millones, dispuesto a abandonarlo todo para salvar al hijo que había tenido con otra mujer. ¿Y yo? ¿Y nuestro sueño de tener un hijo? Cuán despiadado había sido cuando me dijo, parece que todavía no es nuestro momento. Si esperamos pacientemente, ¿llegará? Mientras tanto, estaba poniendo toda su energía en otro niño. Me retiré en silencio y volví al dormitorio antes de que Gonzalo terminara la llamada. En la oscuridad, me senté en el borde de la cama. La verdad, ahora fea y horrible, se había revelado por completo. Gonzalo no solo me había traicionado, sino que había utilizado mi sacrificio y mi espera como trampolín para sus propios planes. Yo no era más que una pieza de ajedrez, un obstáculo que debía ser eliminado para que él pudiera desempeñar su papel de gran padre a la perfección.
El dolor dentro de mí se transformó de meros celos a un profundo desprecio. Podría ser un buen padre para ese niño, pero para mí era un ser humano imperdonable. Los días siguientes viví como una sombra. El dolor y la verdad atroz parecían haber absorbido casi toda mi energía vital. Algunas noches, sentada sola en la oscuridad mirando por la ventana, pensamientos absurdos comenzaron a invadir mi mente. Pensé en acabar con todo, en no soportar más este sufrimiento. Pero la imagen de mi anciana madre en el pueblo, la imagen de la Elia del pasado, fuerte y llena de sueños, me devolvió a la realidad. No podía morir así, sin sentido. Tenía que vivir. Vivir por mí misma, para recuperar la justicia. Sabía que no podía luchar sola. Gonzalo no era tonto, y la fuerza detrás de esos millones de euros ciertamente no era ordinaria. Necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar absolutamente. Solo un nombre vino a mi mente: Simón. Simón había sido mi mejor amigo desde la universidad, un genio en tecnología de la información y ciberseguridad. Más importante aún, era la persona que mejor me conocía antes de que me enterrara en este matrimonio. Después de dudarlo varias veces, finalmente llamé a Simón. Al otro lado de la línea, escuché su voz familiar. «¿Elia? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Ha ocurrido algo?» Su voz era tan cálida y sincera como siempre. Al oírla, el muro que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó en un instante. No pude contener las lágrimas y mi voz se quebró. «Simón, tengo que hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Simón debió de percibir la angustia en mi voz. No preguntó más y dijo con firmeza: «Claro. ¿Dónde estás? Elige un lugar donde te sientas segura. Estaré allí en media hora». Su confianza incondicional me dio un pequeño consuelo. Quedamos en un pequeño café, librería situado en un callejón tranquilo, donde no había riesgo de encontrarnos con conocidos. Cuando Simón llegó, no pudo ocultar su preocupación al ver mi aspecto demacrado. Acercó una silla frente a mí y preguntó con suavidad: «¿Qué pasa, Elia? Tienes muy mala cara». Respiré hondo y empecé a hablar. Le conté todo, desde las primeras sospechas hasta el recibo de la clínica y la fatídica llamada telefónica que había escuchado. Con la voz entrecortada, desahogué toda la frustración y el dolor que había reprimido. Simón escuchó en silencio, sin interrumpirme. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira y finalmente a la compasión. Cuando terminé mi historia, se quedó callado durante un rato. Sus manos estaban apretadas en puños. Dijo en voz baja: «Nunca imaginé que ese cabrón fuera así. Elia, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a divorciarte en silencio y dejarlo ir? ¿Coger una pensión compensatoria y empezar de nuevo?» Negué con la cabeza, secándome rápidamente las lágrimas. Y miré a Simón directamente a los ojos. Mi voz se había vuelto mucho más firme. «No, Simón. Si fuera solo una infidelidad, quizás lo habría hecho. Pero él no solo se ha llevado mi amor, sino también mis sueños, 5 años de mi juventud y todo el dinero que habíamos ahorrado para nuestro futuro. Está intentando construir su felicidad sobre mis ruinas con dinero sucio. No voy a permitir que él y esa mujer se marchen tan tranquilamente». Simón me miró. En sus ojos vi sorpresa, pero también respeto. Vio que la Elia fuerte del pasado había vuelto. Asintió con firmeza. «Entendido. ¿Qué necesitas que haga?» Exhalé un suspiro de alivio. Sabía que no me había equivocado de persona. «Quiero saber de dónde salieron esos millones de euros». Simón esbozó una sonrisa aguda y confiada. Respondió: «De acuerdo. Vamos a ver qué ha estado haciendo tu ilustre marido a tus espaldas. En este juego, no estás sola. Desde el día que me reuní con Simón, viví entre la esperanza y la ansiedad. Cada día tenía que representar una actuación perfecta frente a Gonzalo y su familia. Seguía siendo la esposa amable, la nuera que conocía su lugar. Pero detrás de esa fachada serena, mi corazón esperaba ansiosamente noticias de Simón. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía que se me paraba el corazón. Temía que la verdad fuera más cruel de lo que imaginaba. Y al mismo tiempo, anhelaba tener en mis manos el arma afilada que pondría fin a todo. Gonzalo era un actor excepcional. Fingía prestarme más atención. A veces me traía un ramo de flores o me preguntaba si quería ir a algún sitio a despejarme. Pero yo sabía que todo era una farsa para calmar mis sospechas y preparar su gran huida con tranquilidad. Acepté todo con una leve sonrisa, sin saber yo misma cuánto desprecio contenía esa sonrisa. Y entonces llegó el día fatídico. Una tarde, mientras regaba las orquídeas en la terraza, recibí un mensaje de Simón. No era largo. Solo unas pocas líneas de texto y un archivo adjunto. Pero fue suficiente para derrumbar todo mi mundo. Abrí el archivo.
Era una copia de un extracto bancario. Mis ojos se quedaron fijos en los números y las letras que cruzaban la pantalla. El mensaje de Simón era claro. Elia, he rastreado vuestra cuenta de ahorros conjunta. Más de 150.000 euros fueron retirados de una sola vez hace 3 semanas. El dinero pasó por varias cuentas fantasma y finalmente acabó en una única cuenta a nombre de Inés Reyes. 150.000 euros. Esa cifra bailó ante mis ojos, se volvió borrosa y luego nítida de nuevo. Era mi sudor y mis lágrimas, los años que había ahorrado con esmero, los viajes que habíamos pospuesto, los vestidos nuevos que no me había comprado, y mi última esperanza para el tratamiento de fecundación in vitro que el médico había recomendado. El móvil se me resbaló de las manos y golpeó el suelo de baldosas con un sonido seco. Pero yo ya no oía nada. Estaba sorda, y mi pecho dolía como si miles de agujas lo estuvieran atravesando al mismo tiempo. Era esto. La gota que colmó el vaso. No solo me había sido infiel y había tenido un hijo con otra mujer. Me había arrebatado cruelmente mi sueño de ser madre. El único sueño sagrado al que me había aferrado durante tanto tiempo. Había utilizado mis esperanzas como trampolín para allanar el camino hacia su felicidad y la de su amante. No lloré. Parecía que ya no me quedaban lágrimas. Una sensación terriblemente fría se extendió por todo mi cuerpo, apagando todas las emociones. El dolor, la ira, los celos. Todo desapareció, y en su lugar solo quedaron un vacío hueco y una determinación de acero. Si Gonzalo no me había dejado una salida, yo tampoco tenía por qué tener piedad de él. Ya que él lo había destrozado todo, ahora me tocaba a mí encender la mecha que lo haría estallar todo. Me agaché y recogí el teléfono. La pantalla tenía una larga grieta, como mi matrimonio. Entré en mi habitación y me planté frente al espejo. La mujer en el espejo tenía los ojos inyectados en sangre, pero no había ni una sola lágrima. Su mirada era extraña, decidida, con un matiz casi cruel. Ya no era la Elia sumisa y débil. Era otra persona, renacida de las cenizas de la traición. Cogí el teléfono y le envié un breve mensaje a Simón. Tenemos que vernos ahora mismo. Necesito un plan. Nos encontramos de nuevo en el mismo lugar, el pequeño café, librería escondido en el callejón. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Ya no había lágrimas ni sollozos. Me senté con la espalda recta y tomé un sorbo de té con calma. Simón llegó poco después. Al verme, me miró con una mezcla de sorpresa y ligera preocupación. Probablemente había venido preparado para consolar a una amiga destrozada. Pero la persona que estaba sentada frente a él ahora era una Elia completamente diferente. Simón se sentó, me observó por un momento y luego habló. ¿Estás bien? Dejé la taza de té y lo miré directamente a los ojos. Mi voz no vaciló en lo más mínimo. Nunca he estado mejor, Simón. Gracias por decirme la verdad. Dolió, pero era necesario. Gracias a eso he vuelto en mí. Mi calma pareció inquietar a Simón. Sabía que la calma antes de la tormenta es más aterradora que la propia tormenta. No lo hice esperar mucho. Le expuse mi propósito de forma clara y decidida. Ya no quiero un divorcio silencioso. Tampoco necesito la pensión compensatoria que me arroje por lástima. Hice una pausa, dejando que cada una de mis palabras calara hondo en su mente. Quiero que pague por todo lo que ha hecho, por lo que más se enorgullece, su carrera, su reputación y hasta su libertad. Al oír mis palabras, Simón se quedó sin habla por un momento. Entrelazó las manos sobre la mesa. Su mirada se volvió más seria que nunca. Dijo con voz baja y clara. Elia, ¿eres consciente de lo que estamos a punto de hacer? Por lo que he investigado, el flujo de dinero de Gonzalo es muy complejo. No es solo un empresario de éxito. Es muy probable que sea un eslabón importante en una red de blanqueo de capitales muy sofisticada. Esto ya no es un simple asunto familiar. Es algo muy peligroso. Asentí como si ya lo hubiera previsto todo. Lo sé a quién me enfrento. Pero cuando ya no tienes nada que perder, tampoco tienes nada que temer, ¿verdad, Simón? La determinación férrea en mis ojos finalmente lo convenció. Simón suspiró profundamente y luego asintió, aceptando. En este juego, estaría conmigo hasta el final. Comenzó a analizar. Para derribar a Gonzalo y a la organización que lo respalda, necesitamos pruebas irrefutables. No solo transferencias de cuentas camufladas, sino los libros de contabilidad originales, archivos de datos que detallen sus transacciones. Algo así, Gonzalo debe guardarlo en un lugar muy seguro. Empecé a rebuscar en mis recuerdos, repasando cada rincón de la casa, cada hábito de Gonzalo. Era una persona extremadamente cautelosa y desconfiada. Nunca dejaría documentos importantes en la oficina. De repente, algo me vino a la mente.
En el despacho de Gonzalo había una gran caja fuerte camuflada detrás de un cuadro. Siempre decía que guardaba allí documentos importantes de la empresa y nunca me permitía acercarme. Le hablé a Simón sobre la caja fuerte. Él asintió. Es muy probable que esté ahí. Pero el problema es cómo abrirla sin ser descubiertos. Una idea cruzó mi mente. Gonzalo tenía la costumbre de guardar todas sus contraseñas importantes en un archivo de notas cifrado dentro de su ordenador portátil personal. El mismo portátil que siempre llevaba consigo. Confiaba demasiado en sus propias habilidades de seguridad. Esa confianza se convertiría ahora en su talón de Aquiles. Le conté mi idea a Simón. Él sonrió con complicidad. Con un objetivo concreto, las cosas son mucho más fáciles. Ahora tu trabajo es copiar los datos de ese portátil. ¿Podrás hacerlo? Apreté los puños. Mi mirada estaba llena de determinación. Lo haré. Cueste lo que cueste. Mi plan de venganza había comenzado oficialmente. Desde el día en que decidí contraatacar, empecé a aprender a llevar una máscara. Durante el día, seguía desempeñando el papel de la esposa perfecta, que se ocupaba tranquilamente de las tareas del hogar. Pero por la noche me convertía en otra persona. Una ladrona al acecho en mi propia casa. Mi objetivo era el portátil de Gonzalo, un objeto que consideraba su alter ego, la puerta a su mundo secreto. Sabía que no tenía mucho tiempo. La fecha de su vuelo se acercaba. Simón me había preparado una herramienta especial. Parecía una memoria USB normal, pero me explicó que era un clonador de datos de hardware. Podía extraer toda la información de un disco duro sin necesidad de contraseñas de inicio de sesión, siempre y cuando el ordenador estuviera en modo de suspensión. Simón me lo advirtió. Tienes exactamente 5 minutos, Elia. Conéctalo al puerto USB. Una luz roja parpadeará. Cuando cambie a verde habrá terminado. No lo saques mientras la luz roja esté parpadeando. Podrías perderlo todo y dejar rastro. La oportunidad se presentó un fin de semana por la noche. Después de cenar, Gonzalo recibió una llamada de trabajo aparentemente importante. Se metió en el baño para hablar con tranquilidad. El sonido del agua de la ducha, cayendo, se convirtió en la cortina de humo perfecta para mi acción. Mi corazón martillaba en mi pecho. Ahora o nunca. Solo tengo una oportunidad. Respiré hondo y entré sigilosamente en el despacho. El portátil de Gonzalo estaba sobre el escritorio. La pantalla estaba apagada, pero la luz de encendido indicaba que estaba en modo de suspensión. Con manos temblorosas, conecté el USB al ordenador. Un pequeño punto rojo se encendió y comenzó a parpadear rítmicamente. 5 minutos. Un instante que ahora se sentía como una eternidad. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Todos mis sentidos estaban tensos como un arco. Mis oídos atentos al sonido del agua del baño, mis ojos fijos en la luz roja parpadeante. Con cada segundo que pasaba, mi pecho se oprimía. ¿Y si salía de repente? ¿Y si el dispositivo fallaba? Pasaron 4 minutos. El sonido del agua en el baño seguía siendo regular. Un sudor frío me recorría la espalda. La luz roja parpadeaba persistentemente, como si pusiera a prueba mi paciencia. El pánico comenzó a invadirme. Quería arrancarlo y rendirme. Pero en ese momento, recordé la imagen de Gonzalo e Inés en el aeropuerto, los papeles del divorcio, la cuenta de ahorros vacía. Eso me dio fuerzas. Apreté los puños y me obligué a recuperar la calma. Y finalmente, llegó el momento que esperaba. La luz roja dejó de parpadear y se convirtió en un suave resplandor verde. Éxito. Rápidamente, saqué el USB y lo guardé en lo más profundo del bolsillo de mi ropa. Justo en ese momento, el sonido del agua en el baño cesó de repente. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Salí corriendo del despacho y volví al dormitorio, apenas unos segundos antes de que Gonzalo saliera. Salió con un albornoz y el pelo mojado. Me miró y preguntó, ¿por qué estás tan pálida? Intenté sonreír de la forma más natural posible. Supongo que estoy un poco cansada. Tú sigue con tu trabajo. Yo me voy a dormir ya. Al día siguiente, me reuní con Simón. Cuando conectó el USB a su ordenador, en pocos minutos su expresión se volvió extremadamente seria. Dios mío, Elia dijo. Esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Libros de contabilidad, contratos fantasma, la lista de cuentas utilizadas para el blanqueo de dinero. Todo está aquí. Tu marido es un tipo muy audaz. Simón descifró las contraseñas y encontró todas las claves, incluida la de la caja fuerte. El plan estaba a medio camino. Ahora era el momento de preparar el arma definitiva. Simón me entregó una batería externa negra. Tenía un diseño elegante que sabía que le gustaría a Gonzalo.
He transferido todos los datos a un disco duro ultracompacto que hay dentro, explicó. También he incluido un microchip con un compuesto químico especial. Es inofensivo para los humanos, pero activará sin falta los últimos escáneres de seguridad del aeropuerto. Este será tu último regalo para él. Tomé la batería externa. Sentí su peso en mi mano. No era un regalo. Era una bomba de relojería dirigida a la vida de Gonzalo. 2 días después, Gonzalo volvió a casa antes de lo habitual. Ya no había rastro de nerviosismo ni de secretismo en él. Al contrario, estaba inquietantemente tranquilo. Se sentó en el sofá de enfrente, donde yo fingía leer una revista. Carraspeó para llamar mi atención y luego habló. Su voz era suave, pero cada palabra era una cuchilla. Elia, tengo que hablar contigo. Cerré lentamente la revista y lo miré. Estaba lista para mi última actuación. Ha surgido un gran proyecto para la empresa en Estados Unidos, continuó. Tendré que irme por una larga temporada. Probablemente me llevará unos años estabilizar la filial de allí. Una mentira meticulosamente preparada. Me miró, esperando mi reacción. Permanecí en silencio para que pudiera continuar con su farsa. Al no ver ninguna reacción por mi parte, sacó 2 juegos de documentos de su maletín y los puso sobre la mesa. Un juego era el mismo documento de divorcio que había visto en mis pesadillas. El otro eran 2 billetes de avión en clase business para él e Inés. Gonzalo empujó los documentos de divorcio hacia mí junto con una cara pluma estilográfica. Su voz perdió la suavidad inicial y se volvió autoritaria. Creo que ha llegado el momento de que nos dejemos ir. Tú y yo ya no podemos seguir el mismo camino. Firma aquí, ahora mismo. Cada palabra que pronunciaba negaba por completo nuestros 5 años de matrimonio, como si solo hubiera sido un error. Comencé mi actuación. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas y que mi voz temblara de dolor. ¿Dejarnos ir? Después de todo lo que he sacrificado por esta familia, ¿pretendes terminarlo todo con un simple dejarnos ir? Gonzalo parecía haber anticipado esta reacción. Suspiró y se reclinó en la silla, con expresión de cansancio. Elia, no compliques más las cosas. Sé que te he hecho daño, pero los sentimientos no se pueden forzar. Inés, ella me necesita, y el bebé también me necesita. Tengo una responsabilidad. ¿Responsabilidad? Hablaba de responsabilidad hacia su amante y su hijo ilegítimo después de haber pisoteado su responsabilidad como esposo. Sonreí amargamente. Las lágrimas comenzaron a rodar. En una situación así, las lágrimas son la mejor arma de una mujer, y yo la estaba utilizando a fondo. ¿Y qué hay de mí? Sollocé. ¿Me vas a desechar como a un zapato viejo? Para hacer su actuación más convincente, jugó su última carta. Sacó una libreta de ahorros y la deslizó hacia mí. Aquí hay 30.000 euros. Considéralo mi forma de compensarte. Con este dinero podrás empezar una nueva vida. 30.000 euros como compensación por 5 años de juventud, un sueño roto y un corazón hecho pedazos. Pensaba que todo se podía cuantificar en dinero. Esta humillación fue más dolorosa que la traición. Aparté la libreta y negué con la cabeza entre lágrimas. No quiero tu dinero. Solo quiero una explicación sincera. A los ojos de Gonzalo, mi acción debió parecer la obstinación tonta de una mujer fracasada. Perdió toda la paciencia y gruñó. No seas estúpida, Elia. ¿Crees que tienes otra opción? Firma. Supe que había llegado el momento. Lo miré con ojos desolados y, sollozando, dije, de acuerdo, firmaré. Pero no aquí. Iré mañana al aeropuerto a despedirte. Quiero ver tu cara por última vez. Y firmaré delante de ti. Considéralo nuestro último adiós. Mi propuesta apeló directamente a la arrogancia de Gonzalo. Quería verme completamente destrozada. Quería saborear plenamente su victoria final. Sonrió con desdén. Era la sonrisa de un vencedor. De acuerdo, si es lo que quieres. Nos vemos mañana a las 8 en el aeropuerto. Se levantó, se ajustó la corbata y se fue, completamente satisfecho con el resultado que había obtenido. No tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia la trampa que yo le había tendido. Cuando la puerta se cerró, me sequé lentamente las lágrimas. El dolor había desaparecido, dejando solo una fría determinación. Llegué al aeropuerto a las 7:30 de la mañana, media hora antes de la hora acordada. Elegí a propósito un vestido de un gris pálido y sin vida, y no me maquillé para que las ojeras bajo mis ojos fueran visibles. Quería parecer una mujer completamente agotada, la víctima patética de la tragedia que yo misma estaba dirigiendo. A lo lejos, vi a Gonzalo e Inés. Destacaban entre la multitud. Gonzalo con su traje de marca, Inés con un elegante vestido premamá. Parecían una pareja de éxito y feliz, preparándose para un futuro prometedor.
Respiré hondo y, con la expresión más desolada posible, caminé lentamente hacia ellos. Al verme, la impaciencia se reflejó en el rostro de Gonzalo. No perdió ni un segundo. ¿Has venido? Aquí están el bolígrafo y los papeles. Firma rápido y acabemos con esto. No montes un espectáculo. La forma en que dijo un espectáculo fue otra puñalada en mi corazón, como si yo fuera una extraña en mi propia tragedia. No miré los papeles y levanté la vista hacia Gonzalo. Mi voz temblaba, al borde del llanto. Gonzalo, por favor, ¿puedes pensártelo una vez más? Te lo pido por última vez. Por nuestros años juntos. Antes de que pudiera terminar la frase, mi hipocresía pareció desatar la furia de un hombre presionado por el tiempo. Gonzalo gritó, sin ocultar ya su crueldad. «Basta ya. Deja de actuar». Y un sonido seco y brutal resonó en el aire. Una de mis mejillas ardió. La bofetada de Gonzalo fue tan fuerte que me tambaleé y caí al suelo frío. Todo a mi alrededor pareció detenerse. Algunos curiosos se pararon y se oyeron murmullos. Me dolía. La mejilla me ardía, pero ese dolor físico no era nada comparado con la euforia silenciosa que florecía en mi interior. El primer paso crucial del plan había sido un éxito. Bajo las miradas curiosas y compasivas, levanté ligeramente la cabeza, y al otro lado vi a una joven con el móvil en la mano. La lente apuntaba directamente hacia mí. El pequeño punto rojo en su pantalla indicaba que todo estaba siendo grabado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Una silenciosa complicidad femenina. Como si estuviera planeado, me hizo un leve gesto de asentimiento. Gonzalo, momentáneamente desconcertado por su propia acción, me agarró del brazo para levantarme. Su voz era un susurro amenazante. «Levántate ahora mismo. ¿Vas a montar un escándalo aquí?» Inés, a su lado, también parecía nerviosa y no paraba de decir, «Cariño, la gente está mirando». A Gonzalo no le importó y volvió a poner el bolígrafo y los papeles en mi mano. Firma. Esta vez ya no estaba actuando. Lágrimas reales comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas de humillación, pero también de alivio por la carga que pronto iba a soltar. Sollocé y asentí. Y mi mirada se dirigió a su carrito de equipaje cercano. Señalé una maleta vieja y desgastada, que contrastaba notablemente con las otras maletas de diseño relucientes. Con voz entrecortada dije, «Firmaré. Solo te pido una última cosa. Déjame quedarme con esa maleta vieja. Es el único recuerdo que nos queda. Es la que usamos en nuestra luna de miel». En esta situación, mi petición sonaba increíblemente patética y lastimera. Como el último ruego de una esposa abandonada que se aferra a una reliquia sin valor, Gonzalo me miró a mí y a la maleta vieja. Sus ojos estaban llenos de desprecio e impaciencia. Solo quería terminar esta escena sórdida lo antes posible. «Está bien. Haz lo que quieras. ¿Qué valor puede tener una maleta vieja y rota? Firma de una vez». Con manos temblorosas puse los papeles sobre una silla cercana y firmé mi nombre en la sección correspondiente. Una lágrima cayó, emborronando el último trazo. Deslicé los papeles hacia Gonzalo y no dije nada más. Luego, les di la espalda y caminé lentamente hacia el carrito de equipaje, el carrito que contenía tanto el cielo como el infierno de Gonzalo Martínez. En cuanto me di la vuelta, Gonzalo e Inés dejaron de mirarme. Cogieron los papeles del divorcio como si fueran un trofeo de guerra y se dirigieron rápidamente al mostrador de facturación. Había arrogancia y triunfo en su caminar. Creían que se habían deshecho de una molestia y que ahora podían comenzar cómodamente su nueva vida. No tenían ni idea de que su imprudencia y arrogancia los llevarían al abismo. Me acerqué al carrito de equipaje. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban extrañamente tranquilas. Nuestra vieja maleta y la reluciente maleta nueva de Gonzalo estaban una al lado de la otra. Aprovechando que Gonzalo e Inés estaban distraídos con sus pasaportes y billetes de avión, ejecuté la acción clave sin que nadie se diera cuenta. Un movimiento rápido y conciso que había ensayado mentalmente innumerables veces. Quité la etiqueta de equipaje con el nombre Gonzalo Martínez de su maleta de diseño y la coloqué en el asa de la maleta vieja. El cambio que alteraría su destino se realizó en un abrir y cerrar de ojos. Luego, saqué del carrito la maleta de diseño que contenía la fatídica batería externa y la abracé como si fuera mi recuerdo más preciado. Me retiré a un rincón discreto y observé en silencio. Un empleado del aeropuerto empujó el carrito hacia el mostrador de facturación. Solo comprobó las etiquetas de equipaje ya puestas y colocó las maletas una por una en la cinta transportadora. Ahora, la maleta vieja con el nombre de Gonzalo Martínez se deslizaba silenciosamente, llevando consigo el secreto de todos sus pecados. Gonzalo e Inés, sin sospechar nada, terminaron de facturar su equipaje y se dirigieron tranquilamente al control de seguridad. Los seguí a una distancia prudencial,
como un espectador que observa el final de la obra que ha dirigido. Inés pasó primero por el control de seguridad. Todo fue normal. Luego le tocó a Gonzalo. Puso su maletín, la chaqueta del traje y sus objetos personales en una bandeja de plástico. La bandeja se deslizó lentamente hacia el escáner. Todo parecía transcurrir con normalidad. Casi contuve la respiración. Solo unos segundos más. Y finalmente, llegó el momento. De repente, sonó una alarma. No era el pitido familiar, sino una sirena larga, aguda y urgente. El monitor del agente de seguridad se iluminó de rojo al instante, con un mensaje de advertencia parpadeando continuamente. Toda la actividad en esa zona se detuvo de inmediato. 2 agentes de seguridad de Paisano aparecieron rápidamente, con una actitud extremadamente seria. Uno le hizo un gesto firme a Gonzalo. Pasajero Gonzalo Martínez, quédese donde está y ponga las manos a la vista. El otro, con guantes especiales, sacó con cuidado la bandeja de Gonzalo de la cinta transportadora y la aisló en una zona aparte. Gonzalo estaba atónito. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira. Alzó la voz. ¿Qué está pasando? Debe de haber un error. Pero al agente de seguridad no le importaron sus palabras. El jefe del equipo ordenó por radio con voz firme. Objeto sospechoso con contenido químico no identificado en equipaje de mano. Solicito apoyo del equipo de materiales peligrosos. Gonzalo se quedó completamente helado, e Inés, a su lado, se puso pálida como un fantasma. Cariño, ¿qué pasa? Tartamudeó. Gonzalo no pudo responder. Solo miraba fijamente a los agentes que rodeaban su maletín. El jefe del equipo abrió con cuidado la bolsa y lo primero que sacó fue la batería externa negra. La levantó, mirándola con sospecha, como si no fuera un accesorio tecnológico, sino una bomba a punto de estallar. La puerta de la sala de seguridad especial se cerró herméticamente, aislando a Gonzalo Martínez del mundo exterior y de su última pizca de libertad. El aire en el interior era frío y denso por la tensión. Gonzalo, recuperado del shock inicial, intentó recuperar su confianza habitual. Se cruzó de brazos, mirando al equipo de seguridad con aire desafiante y un tono todavía arrogante. ¿Tanto alboroto por una simple batería externa? ¿Saben quién soy? Se van a arrepentir de esto. El jefe de seguridad, un hombre de mediana edad con rostro severo, no se inmutó por las amenazas de Gonzalo. Hizo una señal a un técnico, quien colocó la batería en un equipo de escaneo especial. En segundos, complejas cifras aparecieron en la pantalla del ordenador. El técnico informó con voz clara. Jefe, no es un explosivo, pero contiene un dispositivo de almacenamiento electrónico ilegal. Utiliza un estándar de cifrado de nivel militar, imposible de acceder por métodos convencionales. Al oír cifrado de nivel militar, el rostro de Gonzalo palideció ligeramente, pero aún intentaba mantener la compostura. El jefe se acercó, apoyó las manos en la mesa y miró a Gonzalo directamente a los ojos. Señor Martínez, según la Ley de Seguridad Aérea, tenemos plena autoridad para inspeccionar cualquier objeto que pueda suponer una amenaza para la seguridad del vuelo. Proporciónenos la contraseña para desbloquear este dispositivo inmediatamente. Gonzalo se burló. Este es un objeto personal que contiene secretos de mi negocio. No tienen derecho. El jefe no discutió. Respondió fríamente, si no coopera nos veremos obligados a tomar medidas técnicas de fuerza. En ese caso, no solo se le acusará de poner en peligro la seguridad, sino también de obstrucción a la autoridad. Usted elige. La actitud firme del equipo de seguridad hizo que Gonzalo se diera cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Empezó a sudar frío, pero aún así se mantuvo obstinado y dio una serie de números falsos. El técnico introdujo la contraseña y negó con la cabeza. Incorrecta. La contraseña no coincide. El jefe perdió la paciencia. Hizo una señal y el técnico sacó otro dispositivo y lo conectó directamente a la batería. En ese preciso momento, el plan de Simón entraría en acción. El USB que yo había usado no solo había copiado los datos, sino que también había dejado una puerta trasera digital. Simón, previendo esta situación, me había dado un código de desbloqueo especial para proporcionárselo a las autoridades cuando fuera necesario. Y yo ya lo había enviado a través de un mensaje anónimo. Unos minutos después, la gran pantalla de la sala se encendió de repente. Todo el cifrado se había roto, pero lo que apareció no eran simples secretos comerciales. Eran innumerables archivos de Excel con nombres en clave, diagramas de flujo de dinero que se entrelazaban como una telaraña, extractos de transferencias a empresas fantasma en el extranjero, contratos inmobiliarios con precios anormalmente inflados. Todo era claro y detallado, hasta el último euro, hasta la última fecha. Era el mapa perfecto de una enorme red de blanqueo de capitales. En ese momento,
No quedaba ni una gota de sangre en el rostro de Gonzalo Martínez. Su arrogancia se había desvanecido como una pompa de jabón, y en su lugar se había instalado un terror absoluto. Dio un paso atrás, sus piernas flaquearon, y tartamudeó, sin poder terminar la frase. No, no puede ser. ¿Cómo? Miraba la pantalla fijamente, como si no pudiera creer lo que veía. El imperio que tanto le había costado construir, el futuro brillante que él e Inés habían planeado, todo estaba expuesto en su forma más fea y cruda. La puerta se abrió de nuevo. Pero esta vez, no eran agentes de seguridad del aeropuerto. Eran policías de paisano. Con rostros solemnes, llevaban en sus manos una orden de detención. Un oficial se acercó a Gonzalo y dijo con voz firme que resonó en la sala: «Gonzalo Martínez, somos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Queda detenido por presunto blanqueo de capitales y actividades económicas ilegales organizadas. Le rogamos que coopere». Unas frías esposas sonaron con un clic, cerrándose firmemente sobre las dos manos que una vez me habían abrazado, que me habían abofeteado y que habían firmado innumerables contratos ilegales. El sueño americano de Gonzalo Martínez terminó allí mismo, en el aeropuerto, dentro de esa pequeña y sofocante habitación. Desde un rincón apartado fuera de la terminal de salidas, a través de una estrecha rendija de la puerta, lo vi todo. Una sonrisa amarga pero satisfecha se dibujó en mis labios. Me di la vuelta en silencio y me mezclé con la multitud bulliciosa, dejando atrás el colapso de un imperio. Cuando Gonzalo salió de la sala de seguridad, escoltado por dos policías, se produjo un pequeño revuelo. Algunos curiosos lo reconocieron como un famoso empresario y rápidamente sacaron sus teléfonos para hacer fotos y grabar videos. Los murmullos crecieron. En el centro de esa atención, Inés estaba de pie, como si estuviera clavada en el suelo. Su rostro estaba pálido, sin rastro de sangre. Miraba a su amante esposado con una expresión de horror e incredulidad. Desde lejos observé cómo reaccionaría. ¿Gritaría? ¿Correría a suplicar? ¿O se desmayaría por el shock? Pero Inés hizo algo que no esperaba, algo que demostraba que no era una simple amante dependiente de un hombre. Tras unos segundos de desconcierto, su mirada de pánico se agudizó de repente. Miró a su alrededor rápidamente, como evaluando la situación. Y justo cuando Gonzalo pasaba a su lado, arrastrado por la policía, Inés lanzó un grito lastimero. Se agarró el vientre y se desplomó en el suelo como si le fallaran las fuerzas. «¡Ah, mi vientre! ¡Mi vientre! Ayuda, por favor! ¡Mi bebé!». Su actuación fue impecable. El grito de dolor, el rostro pálido de terror y su vientre prominentemente abultado captaron inmediatamente la atención de todos los presentes. El foco del caos cambió. Ya no era el delincuente económico Gonzalo Martínez, sino la pobre mujer embarazada en riesgo de parto prematuro. El personal médico del aeropuerto apareció al instante con una silla de ruedas. La gente se arremolinó a su alrededor. Algunos preguntaban por su estado, otros intentaban ayudar. La atención del equipo de seguridad también se desvió. Y en ese momento de caos deliberado, vi la acción extremadamente rápida y sutil de Inés. Mientras una empleada la ayudaba a sentarse en la silla de ruedas, su brazo se movió ligeramente hacia atrás, y un objeto muy pequeño y brillante salió volando de su mano y aterrizó en una maceta cercana. El gesto fue tan sigiloso que casi nadie se dio cuenta, excepto yo, la única persona que la observaba con total atención. Sentí que el corazón se me paraba. Debía ser una tarjeta SIM o una tarjeta de memoria, una prueba crucial que necesitaba destruir de inmediato. Su desmayo no había sido un acto de desesperación, sino una actuación calculada para crear la oportunidad de deshacerse de las pruebas. Fue entonces cuando me di cuenta de que Inés no era una figura dependiente. Era una cómplice, una zorra tan astuta como Gonzalo, o incluso más en situaciones de crisis. Sabía cuándo hacerse la víctima y cuándo cortar todos los lazos para protegerse. La euforia de haber derribado a Gonzalo se desvaneció a medias, y en su lugar apareció una inquietud que me heló la sangre. Mi enemigo no era solo uno. La silla de ruedas se llevó a Inés a la enfermería, dejando atrás a una multitud todavía en shock. Supe que no podía quedarme allí ni un segundo más. Mi misión había terminado. Me calcé bien la gorra de béisbol, ocultando casi por completo mi rostro, y me mezclé silenciosamente con la multitud que se movía en dirección contraria. Saqué el teléfono, quité la tarjeta SIM, la partí en dos y la tiré en una papelera lejana. Mientras me alejaba del aeropuerto en un taxi, miré hacia atrás, al edificio de la terminal internacional que se hacía cada vez más pequeño. Había ganado una batalla importante, la batalla que había derribado a un rey. El taxi me llevó a un viejo apartamento en un callejón tranquilo, lejos del centro de la ciudad. Era un piso franco que Simón había preparado de antemano.
No era grande y estaba amueblado de forma sencilla, pero estaba limpio y, lo más importante, nadie conocía su existencia. Al entrar, cerré la puerta con llave. Sentí como si me hubiera quitado un peso invisible de encima. Me dejé caer en el sofá. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Todo lo que había sucedido en el aeropuerto se repetía en mi cabeza como una película a cámara lenta. Lo primero que hice fue encender el portátil nuevo que Simón había dejado en el escritorio. No revisé redes sociales ni correos personales. Solo accedí a los principales portales de noticias. Y como era de esperar, la tormenta ya se había desatado. Innumerables medios de comunicación publicaban titulares impactantes. Bombazo. El presidente del Grupo Sol, Gonzalo Martínez, detenido en el aeropuerto por blanqueo de capitales, filtradas fotos de Gonzalo Martínez esposado. Se destapa un imperio empresarial ilegal, una red de delincuencia económica transnacional, desarticulada por un control de seguridad rutinario. El nombre de Gonzalo estaba en todas partes, y las imágenes de su detención, con su rostro desencajado y en pánico, se difundían a una velocidad incontrolable. El mundo empresarial del que tanto se enorgullecía se tambaleaba hasta sus cimientos. Leí cada artículo, cada comentario. La gente analizaba el posible colapso del Grupo Sol y su impacto en la bolsa. Yo solo había encendido una cerilla, y ahora todo el bosque estaba en llamas. Pero eso no era todo. A la mañana siguiente estalló la segunda bomba. Y esta vez, el nombre era el mío. El video grabado por el testigo casual en el aeropuerto, donde Gonzalo me abofeteaba, se hizo viral en las redes sociales. Si las noticias económicas solo atraían el interés de un cierto sector, la historia de la esposa maltratada por su marido millonario frente a su amante era el tema que hacía arder todas las comunidades online. El video se compartió cientos de miles de veces, seguido de comentarios llenos de indignación. Increíble, con cochazos y casoplones. Y resulta que es un maltratador. Pobre mujer. Se me rompe el corazón al verla caer. Lo sacrificó todo para que le devolvieran una bofetada y unos papeles de divorcio. Deberían añadirle el cargo de violencia de género. Que la ley sea implacable. No podemos permitir que un tipo así se libre. Ahora Gonzalo no solo era un delincuente económico, sino también el símbolo de lo peor de un hombre, un paria social. Esa tarde vino Simón. Trajo comida y algo de ropa para mí. Al verme, suspiró aliviado. Me alegro de que estés bien. Has desatado una tormenta increíble, Elia. El mundo de las finanzas está patas arriba, y las amas de casa te ven como un icono de la resistencia. Sonreí levemente. Solo hice lo que tenía que hacer. Él ha recibido lo que se merecía. Mi voz era tranquila, pero Simón notó que mis manos temblaban ligeramente. Dejó las bolsas y dijo con seriedad: Elia, a partir de ahora tienes que tener mucho cuidado. Corta todo contacto con tus antiguos conocidos y no salgas si no es necesario. Esta tormenta pasará, pero los que estaban detrás de Gonzalo no son tan simples. No se quedarán de brazos cruzados. Lo que tienes que hacer ahora es protegerte. Deja que la ley se encargue del resto. Asentí. Entendía las palabras de Simón. Cuando decidí empezar esta lucha, ya sabía que no sería fácil. Miré por la ventana. La ciudad se iluminaba. El mundo exterior bullía con mi historia, pero yo estaba completamente aislada en una habitación desconocida. Los días en el piso franco transcurrían lentos y pesados. Apenas salía por la puerta. Cocinaba, leía libros y veía películas antiguas, forzándome a mantener la mente ocupada para no pensar en vano. Pero el silencio del espacio que me rodeaba aumentaba mi ansiedad. Un ruido extraño en el pasillo, el frenazo de un coche en la calle, incluso el timbre del teléfono del vecino, me hacían sobresaltar. Era como si unos ojos invisibles me vigilaran constantemente. Sabía que estaba demasiado nerviosa, pero mi intuición rara vez se equivocaba. Y entonces sucedió lo que más temía. No fue una llamada de amenaza ni un hombre de aspecto rudo en mi puerta, sino algo mucho más sutil y aterrador. Esa tarde sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a un repartidor de pizza. Yo no había pedido pizza. Con la cadena de seguridad puesta, abrí ligeramente la puerta y grité: Perdone, creo que se ha equivocado de dirección. Yo no he pedido nada. El repartidor miró su albarán y luego volvió a comprobar el número de mi puerta. Parecía un poco desconcertado. Se rascó la cabeza y dijo: Qué raro. La dirección y el número de piso están bien. La persona que hizo el pedido dijo que era para la señorita Elia, y hasta dejó una nota específica, con poco queso. Sentí que el corazón se me paraba. Elia, con poco queso. No solo conocían mi nombre y esta dirección secreta, sino también mis hábitos alimenticios.
un hábito que solo conocían las personas más cercanas a Gonzalo. El repartidor, al ver mi rostro pálido, se apresuró a agitar la mano. Bueno, supongo que alguien se equivocó de verdad. Lo siento. Se dio la vuelta y se fue. Pero sus palabras indiferentes siguieron resonando en mis oídos. No fue un error. Fue una advertencia. Sabemos dónde estás. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo varias veces. Todo mi cuerpo temblaba. Llamé rápidamente a Simón a través de la aplicación de seguridad que había instalado. Le expliqué toda la situación. Al otro lado de la línea, Simón guardó silencio por un momento, y luego oí cómo soltaba una maldición. Joder. Se han movido más rápido de lo que pensaba. Te están advirtiendo, Elia. No le abras la puerta a ningún extraño, bajo ninguna circunstancia. Pero las amenazas no terminaron ahí. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta con cuidado para sacar la basura, encontré una pequeña caja pulcramente colocada en el umbral, sin remitente ni destinatario. Mi corazón latía desbocado. Con unas pinzas traje la caja adentro, como si fuera una bomba. La puse en el fregadero y la abrí con un cuchillo desde lejos. Dentro no había nada peligroso ni aterrador. Solo una rosa roja que empezaba a marchitarse. Una rosa marchita. Mis recuerdos volaron de repente al pasado. Antes, en cada aniversario, Gonzalo me regalaba un ramo de rosas rojas frescas. Esto era claramente otro mensaje, un mensaje más personal y mordaz. No solo sabemos dónde estás, sino que también conocemos tu pasado, y podemos hacer que tus recuerdos más hermosos se marchiten como esta flor. El verdadero terror comenzó a apoderarse de mí. Le hice una foto a la rosa y se la envié a Simón. Esta vez, él tampoco pudo mantener la calma. Me dijo de inmediato: Elia, la situación se ha vuelto grave. Las pruebas que entregaste a la policía fueron suficientes para atrapar a Gonzalo, pero puede que no sean suficientes para desmantelar toda la organización. ¿Creen que todavía tienes algo más? Y están tanteando tu reacción. Me dejé caer al suelo, mirando fijamente la rosa marchita. La satisfacción de la venganza había desaparecido por completo. Ahora solo sentía el peso del peligro sobre mis hombros. Esta lucha ya no era solo para recuperar mi propia justicia. Se había convertido en una lucha por la supervivencia. Y mis enemigos eran invisibles, crueles, y me conocían demasiado bien. Durante varios días, viví en un estado de terror extremo. La rosa marchita me atormentaba incluso en sueños, como una maldición. No me atrevía a salir ni a hacer nada que pudiera llamarla la atención. Me di cuenta de que huir y esconderme con miedo era exactamente lo que ellos querían. Querían convertirme en una presa aterrorizada, que se encerrara por sí misma en una jaula invisible, incapaz de hacer nada. Querían que viviera el resto de mi vida en ansiedad y nerviosismo, pero no podía permitir que lograran su objetivo. Tras una noche en vela, mientras veía los primeros rayos de sol filtrarse por la ventana, una decisión audaz se formó en mi mente. No huiría más. La única forma de superar el miedo es enfrentándolo. La única forma de que dejen de verme como una presa fácil es demostrarles que no soy débil en absoluto. Tenía que reconstruir mi vida sobre las cenizas que Gonzalo había dejado. Contacté a Simón. Esta vez, no le hablé de mi miedo, sino de mi plan. Simón, no puedo seguir viviendo así. Tengo que empezar de nuevo. Necesito una abogada competente. Alguien que me ayude en la batalla legal que se avecina. No solo por el divorcio, sino por la división de bienes y para proteger mis derechos legítimos. Simón, como si hubiera estado esperando estas palabras, respondió de inmediato. Conozco a alguien. La abogada Beatriz Vargas. Es especialista en casos económicos y civiles complejos. Es muy capaz y tiene mucho carácter. Te concertaré una cita. La reunión con la abogada Beatriz Vargas tuvo lugar en un despacho de abogados pequeño pero profesional. Lasra. Vargas era una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda y una actitud segura. Después de escuchar toda mi historia, no mostró compasión, sino que simplemente asintió con comprensión. Con una voz clara y enérgica, dijo: «Señorita Elia, he entendido la situación. Lo primero que debemos hacer es presentar una demanda de divorcio formal ante el tribunal. Con las pruebas de vídeo y los hechos de infidelidad y agresión de su marido, tenemos base suficiente para argumentar que el acuerdo de divorcio firmado en el aeropuerto fue bajo coacción y, por lo tanto, es nulo». Lastra. Vargas continuó exponiendo su estrategia. Al mismo tiempo, solicitaremos al tribunal que congele todos los bienes en común del matrimonio para evitar que la familia de su marido los oculte. El caso penal del señor Martínez será una gran ventaja en nuestro litigio civil. No se preocupe. La justicia puede ser lenta, pero siempre llega. La profesionalidad y la firmeza de Lastra.
Vargas me dieron una gran fuerza. Supe que había encontrado una aliada sólida. Al salir del despacho, sentí una nueva vitalidad recorriendo mi cuerpo. La batalla legal estaba en manos de los expertos. Ahora era mi turno de reconstruir mi propia vida. No podía vivir solo de una pensión compensatoria o de mis ahorros. Necesitaba mi propia carrera. Recordé los planos de arquitectura y las ideas de diseño de interiores que había olvidado durante los últimos 5 años. Esa pasión todavía ardía débilmente dentro de mí. Le pedí a Simón que me encontrara una pequeña oficina en un edificio con buena seguridad. Reorganicé mi antiguo portafolio y me puse al día con las nuevas tendencias de diseño. Contacté a viejos amigos del sector para hacerles saber que estaba de vuelta. Al principio fueron proyectos pequeños. Asesoramiento para el diseño de un café o la remodelación de un apartamento. Pero para mí, fueron los primeros ladrillos. Una semana después, estaba en mi nueva oficina. Apenas un espacio de 20 metros cuadrados con un escritorio y una silla. Pero al estar allí, oliendo la pintura fresca, sentí una extraña sensación de paz y libertad. El miedo todavía se escondía en algún rincón de mi mente, pero ya no me dominaba. Ahora tenía un objetivo, un camino a seguir. Ya no era una víctima escondida. Era una persona que estaba construyendo su propio futuro. Siguiendo el consejo de la abogada Vargas, decidí visitar a Gonzalo en prisión preventiva. Ella dijo: verlo una vez podría ayudarla a entender mejor a la organización que lo respalda, y también es una forma de afianzar su posición antes del juicio. Muéstrele que no le tiene ningún miedo. Al principio dudé. No quería volver a ver su cara. Pero pronto me di cuenta de que la Asra Vargas tenía razón. No era por una cuestión emocional, sino una necesidad estratégica. El aire en la sala de visitas de la prisión era sofocante y frío. Todo, desde las paredes hasta los barrotes, era de un color gris. Un olor a moho y desinfectante se mezclaba, creando la atmósfera peculiar del encierro. Me senté y miré a través del grueso cristal que nos separaba. Mi mente estaba extrañamente en calma. Unos minutos después, trajeron a Gonzalo. Al verlo, me quedé realmente sorprendida. El hombre arrogante, siempre impecablemente vestido con trajes caros, había desaparecido. En su lugar, había un hombre demacrado, con barba descuidada y un uniforme de preso holgado. Había perdido mucho peso, y sus ojos estaban hundidos, llenos de miedo y ansiedad. Parecía mucho más miserable de lo que había imaginado. Gonzalo se sentó al otro lado del cristal y cogió el teléfono con manos temblorosas. Yo cogí el mío. Me miró. Su mirada era una mezcla compleja de odio y súplica. Fue el primero en hablar. Su voz era ronca. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a ver lo miserable que soy? Respondí con calma, con una voz desprovista de emoción. He venido a ver en qué se ha convertido el hombre que una vez fue mi marido, el hombre que me llevó a un callejón sin salida. Mis palabras parecieron tocar su miedo. La fachada de fortaleza que Gonzalo intentaba mantener se desmoronó. Acercó su cara al cristal y dijo con voz de pánico: Elia, por favor, dile a la policía que no tienes más pruebas. Diles que no sabes nada. Por favor, sálvame. Comenzó a llorar. Lágrimas de miedo e impotencia. Ellos no me dejarán en paz. Incluso aquí dentro, tienen formas de hacerme daño. Y tampoco te dejarán en paz a ti. Escuché en silencio. Su terror era la confirmación más clara de lo que Simón y yo sospechábamos. Mis enemigos eran realmente temibles. Le pregunté fríamente: ¿por qué debería salvarte, Gonzalo? Cuando vaciaste nuestra cuenta de ahorros para pagar el hospital del hijo de otra mujer, ¿pensaste en salvarme a mí? Cuando me abofeteaste delante de tanta gente en el aeropuerto, ¿pensaste en dejarme una salida? Mis preguntas eran cuchillas que apuñalaban su cobardía. Gonzalo bajó la cabeza y la sacudió frenéticamente. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Pero no lo entiendes, Elia. Esos tipos no son empresarios normales. Son demonios con piel de cordero. Yo solo era un peón. Si no me ayudas, ninguno de los dos saldrá bien parado. Un destello de compasión por su desesperación me cruzó, pero fue rápidamente engullido por el desprecio. Solo pensaba en sí mismo, incluso en esta situación. Supe que había obtenido la información que necesitaba. Colgué el teléfono y me preparé para levantarme. Gonzalo, al ver esto, se quedó horrorizado. Golpeó el cristal con las manos y gritó: Elia, no te vayas. Escúchame. Elia. No me di la vuelta. A través del teléfono que aún colgaba, dejé mis últimas palabras. Es el camino que elegiste, Gonzalo. Ahora tienes que recorrerlo hasta el final tú solo. No me busques más. Colgué el teléfono dejando tras el grueso cristal sus gritos desesperados.
Al salir por las pesadas puertas de hierro de la prisión, respiré hondo el aire de la libertad. El encuentro con Gonzalo en la prisión me dejó una profunda impresión. Su terror extremo confirmó de manera inequívoca el peligro real al que me enfrentaba. Mi enemigo no era un individuo, sino una organización, un sistema invisible y despiadado. El miedo persistía, pero ahora se había transformado en una cautela extrema. Continué trabajando en mi pequeño estudio de arquitectura, tratando de reconstruir mi vida, pero siempre alerta, como un equilibrista en la cuerda floja. Cambié todas mis rutinas. Iba al trabajo por una ruta diferente cada día. Nunca me quedaba hasta muy tarde en la oficina y siempre informaba a Simón de mi agenda. Él instaló un complejo sistema de cámaras de seguridad alrededor de mi oficina y mi apartamento. Estábamos librando una guerra silenciosa, una guerra en la que cada paso debía ser cuidadosamente calculado. Una tarde gris, cuando me disponía a salir de la oficina, sucedió lo inesperado. Al abrir la puerta, una pequeña nota doblada que alguien debió deslizar por debajo cayó a mis pies. Sentí que el corazón se me paraba. Creía que mi casa y mi oficina eran lugares secretos que nadie conocía. Con manos ligeramente temblorosas, recogí la nota. Dentro no había palabras de amenaza, solo una línea escrita con pulcritud. Sé que no confiará en mí, pero ahora tenemos un enemigo en común. No solo quieren que Gonzalo guarde silencio. Quieren que desaparezca cualquiera que sepa algo. Si quiere sobrevivir, reúnase conmigo. Debajo, sin firma, solo una dirección de correo electrónico temporal escrita a mano. Reconocí la caligrafía. Era de Inés. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía la dirección de mi oficina? ¿Cuál era su propósito? ¿Era una trampa de la organización, usando a Inés como cebo para atraerme? Miles de preguntas y dudas surgieron en mi mente. Inmediatamente le hice una foto a la nota y se la envié a Simón y a la abogada Vargas a través de un canal seguro. Sus reacciones fueron las mismas que la mía. Simón me llamó al instante, con la voz llena de preocupación. Es demasiado peligroso, Elia. No sabemos qué se trae entre manos esa mujer. Es muy probable que sea una trampa. No deberías ir. Lasra. Vargas, por otro lado, tras pensarlo un momento, ofreció una perspectiva diferente, la de una estratega. Si lo que dice es cierto, si ella también está en un callejón sin salida, podría ser una fuente de información muy valiosa. Puede que ellos no la vigilen tan de cerca como a usted. Pero si se reúne con ella, debe imponer condiciones de seguridad absolutas. Me senté en silencio, sopesando los riesgos y las oportunidades. Seguir huyendo no era una opción. Gonzalo había caído, pero su organización seguía intacta. Si no encontraba una manera de desmantelarla por completo, nunca tendría un día de paz. Inés, la mujer que odiaba hasta la médula, era, aparte de Gonzalo, la única persona que mejor conocía la estructura de esa organización. Quizás realmente tenía alguna carta decisiva en la mano. Después de un largo conflicto interno, tomé una decisión arriesgada. Me reuniría con Inés. Me enfrentaría a la mujer que, junto con mi marido, me había arrastrado al abismo. Encendí el ordenador, creé una cuenta de correo electrónico temporal y envié un mensaje a la dirección que Inés había dejado. El contenido era muy breve. Yo elijo el lugar y la hora. Debes venir sola. Si noto cualquier movimiento extraño, la reunión se cancela inmediatamente. Elegí un café al aire libre en una gran plaza muy concurrida. Un lugar público donde un acto como un asesinato sería difícil de cometer. Quería tener el control de esta reunión. Después de enviar el correo, suspiré profundamente. Sabía que me estaba adentrando en un juego mucho más peligroso. Pero para conseguir la verdadera libertad, a veces hay que aliarse hasta con el enemigo. ¿Podría el enemigo de mi enemigo ser realmente mi amigo? Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. El café al aire libre, en un rincón de la plaza, siempre estaba lleno de gente. Elegí la mesa más exterior, desde donde podía ver todas las entradas y salidas, y desde la que podría escapar fácilmente si fuera necesario. Simón ya estaba allí. Estaba sentado en otro café al otro lado de la plaza, fingiendo ser un estudiante universitario absorto en su portátil. Pero sabía que su mirada no se apartaba de mí ni un segundo. A través de un diminuto auricular inalámbrico en mi oído, escuché su voz tranquila. Todo bajo control. Aún no hay señales del objetivo. A la hora exacta, apareció Inés. Ya no era la mujer glamurosa y altiva del aeropuerto. Llevaba un sencillo vestido premamá y su rostro, sin maquillaje, mostraba cansancio y ojeras. Se acercó a mi mesa, vigilando constantemente su entorno, como un animal acosado. Su caminar era algo pesado debido a su avanzado embarazo. Este cambio me sorprendió un poco. Acercó una silla y se sentó. Sin saludos,
Yo tampoco los ofrecí. Dos mujeres, que una vez fueron enemigas, ahora se encontraban cara a cara en la situación más irónica posible. Finalmente, fui la primera en hablar. Mi voz era fría, sin emoción. ¿Qué es lo que quiere? Inés fue directamente al grano. No tengo mucho tiempo. Esbozó una sonrisa amarga. Quiero vivir, señorita Elia. Y creo que usted también. Me miró directamente a los ojos. La hostilidad había desaparecido por un momento, dejando solo la seriedad de alguien en un callejón sin salida. ¿Cree que Gonzalo es el jefe final? Él es solo un gerente de alto nivel, una marioneta para desviar la atención pública. ¿El hombre que está detrás de todo? El hombre al que incluso Gonzalo temía. Nosotros lo llamábamos el Mayor. El nombre El Mayor captó mi atención. Gonzalo nunca había mencionado a esta persona. Inés continuó, su voz cargada de odio. Después de que arrestaran a Gonzalo, pensé que podría escapar lejos con el dinero y este niño. Pero me equivoqué. Congelaron todas mis cuentas, me quitaron todo lo que Gonzalo me había dado, y me enviaron a un hombre. Me dijo que si no desaparecía en silencio, a mi hijo y a mí podría pasarnos algo. Acarició su vientre. El miedo se reflejaba en su mirada. La verdad es que la tarjeta SIM que tiré en el aeropuerto contenía pruebas de transacciones directas entre un ayudante de El Mayor y yo. Era mi único salvavidas. Pero con el pánico, la tiré. Ahora no tengo nada. Pueden deshacerse de mí en cualquier momento. Para probar sus palabras, sacó una foto de su bolso y la deslizó hacia mí. En la foto, un hombre de mediana edad, de aspecto muy intelectual y distinguido, estrechaba la mano de Gonzalo en un evento. ¿Es este el Mayor?, pregunté. Inés negó con la cabeza. No, es su hombre de mayor confianza. El que se encarga de todo en su nombre, nadie conoce su verdadero nombre. En el mundillo, simplemente lo llaman el consejero. Esta información era increíblemente nueva y valiosa. Coincidía con las súplicas de Gonzalo en la prisión. Empecé a creer que Inés no mentía. Me miró con ojos desesperados. La policía nunca creerá a alguien como yo, pero a usted sí. A los ojos de la opinión pública, usted es la víctima, la heroína que destapó el caso. Yo tengo la información, y usted tiene la inocencia y la determinación. Unamos fuerzas para derribarlos. Cuando todo esto termine, usted y yo seremos dos líneas paralelas que nunca más se cruzarán. Era una propuesta llena de riesgos, pero también la única oportunidad. Miré el rostro cansado de Inés y su vientre cada vez más abultado. El odio seguía ahí, pero la razón me decía que, en esta lucha, la necesitaba. De acuerdo, respondí con firmeza. Cooperaremos temporalmente. Pero debe proporcionarme toda la información que sabe. Y ni se le ocurra traicionarme. Inés asintió. Un atisbo de alivio cruzó su rostro. Una alianza precaria, un pacto frágil entre dos enemigas, se selló en medio de la plaza. Mi camino ahora era varias veces más peligroso e impredecible. Nuestra reunión de estrategia tuvo lugar tarde por la noche en el despacho de la abogada Vargas. Fuera del horario de oficina, el lugar era silencioso y absolutamente seguro. La sala de reuniones, con su larga mesa de madera, se convirtió en el centro de mando de nuestra guerra silenciosa. Los cuatro estábamos sentados alrededor de la mesa, 4 personas con roles diferentes, unidas por el objetivo común de derribar a una despiadada organización clandestina. Yo, Elia, la que inició la guerra. Inés, la informante a la fuerza. Simón, el cerebro tecnológico. Y Beatriz Vargas, la estratega legal. El aire en la habitación estaba cargado de tensión y una alta concentración. La hostilidad entre Inés y yo todavía flotaba como una nube oscura, pero fue apartada momentáneamente ante un peligro mayor. Inés fue la primera en hablar. Desveló todo lo que sabía sobre la organización de El Mayor. Su forma de operar, cómo utilizaban empresas pantalla legítimas como la de Gonzalo para blanquear enormes sumas de dinero negro. Nunca se exponían, y todas las órdenes se transmitían a través de una sola persona, el consejero. Inés todavía hablaba de él con voz temblorosa. Parecía un intelectual. Siempre vestía de traje y llevaba gafas. Hablaba en voz baja, pero detrás de esa apariencia se escondía un verdadero demonio. Fue él quien supervisó todas las actividades de Gonzalo, y fue él quien ordenó que me enviaran a alguien para amenazar a mi hijo y a mí. Admitió que no conocía la verdadera identidad de El Mayor. Era un secreto absolutamente protegido, pero conocía los hábitos de El Consejero, sus lugares de encuentros secretos y sus métodos de comunicación cifrados. Mientras Inés hablaba, Simón estaba absorto en su portátil, sus dedos volaban sobre el teclado.
Estaba cotejando la información de Inés con los datos que había extraído del ordenador de Gonzalo. Un momento después, levantó la cabeza y exclamó en voz baja: «¡Bingo!». El nombre «El Consejero» no aparece directamente, pero se comunicaba constantemente con Gonzalo por correo electrónico cifrado bajo el alias de El Asesor. Y el destino final de casi todo el dinero negro es un fondo de inversión en el extranjero relacionado con él. Tu información coincide perfectamente. La confirmación de Simón dio peso a las palabras de Inés. Ahora teníamos una imagen más clara de nuestro enemigo. La abogada Vargas, después de escuchar todo, comenzó a sintetizar y analizar desde una perspectiva legal. Se cruzó de brazos, con una mirada pensativa. Con las pruebas que tenemos ahora, más el testimonio de la señora Reyes, Gonzalo ya no tiene escapatoria. Pero aún no es suficiente para tocar a zorros viejos como el mayor o su mano derecha. El consejero. Son tan sofisticados que habrán borrado cualquier rastro directo. Lasra. Vargas continuó con voz estratégica. No podemos simplemente entregar esta información a la policía. Intentarán taparlo y silenciar a los testigos. Para arrancarlos de raíz, tenemos que hacer que la serpiente salga de su guarida por sí misma. Necesitamos pruebas directas, pruebas irrefutables, una transacción en la que podamos atraparlos infraganti. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Arriesgada, pero también el único camino. Miré a Inés, luego a Simón y a Lasra. Vargas. Entonces dije con voz firme: tenderemos una trampa. Les haremos creer que tenemos pruebas mucho más peligrosas que las que tiene la policía, y que esas pruebas están en nuestras manos. Todas las miradas se centraron en mí. Nuestro nuevo juego había comenzado oficialmente. Nuestro plan se elaboró hasta el más mínimo detalle. La trampa tenía que ser lo suficientemente sofisticada como para que un zorro viejo como el consejero se la creyera, y el cebo lo suficientemente atractivo como para que corriera el riesgo. Ese cebo no era otro que Inés. Era la única persona con la cualificación y el motivo para tener pruebas tan letales, y la persona con la razón más justificada para traicionar a la organización. Una situación desesperada que necesitaba dinero para huir. El primer paso fue difundir un rumor. Inés comenzó a filtrar información a través de sus antiguos contactos, a quienes creía que eran los oídos del consejero. Llorando, se quejó de que Gonzalo la había engañado y de que la organización la había abandonado, quitándole todo su dinero. Y, en su desesperación, insinuó que Gonzalo, antes de ser arrestado, le había confiado una especie de seguro de vida por si acaso. El libro de contabilidad original que registraba todas las transacciones negras, con la firma y la caligrafía de El Mayor, de una de las raras ocasiones en que lo aprobó directamente. Dijo que estaba buscando a alguien que le comprara este tesoro en silencio, alguien que pagara un precio muy alto para que ella y su hijo pudieran irse al extranjero, comenzar una nueva vida y desaparecer para siempre. Esta mentira era extremadamente creíble porque se basaba en la situación real de Inés. La imagen de una mujer embarazada, acorralada y dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo y su dinero era muy convincente. Mientras Inés difundía el rumor, Simón y yo preparamos el escenario para la trampa. Elegimos un almacén abandonado en un polígono industrial en las afueras, un lugar lo suficientemente apartado para una transacción secreta, pero lo suficientemente complejo como para desplegar fuerzas de apoyo. Simón usó su talento para convertir el viejo almacén en una fortaleza de alta tecnología. Docenas de cámaras en miniatura se ocultaron por todas partes, desde las grietas de las paredes hasta las bombillas rotas. También se instalaron micrófonos de alta sensibilidad para no perder ninguna conversación. La abogada Vargas contactó a una fuente de confianza dentro de la policía. Les proporcionó información selectiva, alegando que estábamos siendo amenazados por una organización criminal y necesitábamos protección a distancia. Un equipo de operaciones especiales se posicionaría a 1 kilómetro del almacén, listos para actuar a nuestra señal. La seguridad era primordial, pero también lo era el secreto para no asustar a la presa. Los días siguientes fueron una tensa espera. El rumor se había extendido, la trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que el pez mordiera el anzuelo. Apenas dormí. Cada segundo pasaba lentamente. ¿Y si el consejero era demasiado astuto y sospechoso y se daba cuenta de que era una farsa? ¿Y si no se movía y teníamos que vivir con esta amenaza para siempre? El silencio del enemigo a veces es más aterrador que su ataque. Y después de 3 días que parecieron una eternidad, recibimos la señal. Un correo electrónico desconocido llegó a la cuenta temporal de Inés. No había ni una palabra, solo un archivo de audio adjunto. Después de que Simón lo verificara a fondo, abrimos el archivo.
Una voz de hombre, distorsionada electrónicamente, sonó. Quiero ver lo que tienes. Viernes por la noche, a las 9, en el almacén. Ven sola, y trae la mercancía. Si veo a la policía, ni tú ni el niño que llevas dentro veréis el mañana. Mi corazón dio un vuelco. El pez había mordido el anzuelo. El consejero, o sus secuaces, habían decidido moverse. Su audacia provenía de la codicia y la paranoia. No podían tolerar que existieran pruebas tan peligrosas. Pero la alegría de que la presa hubiera caído en la trampa pronto se convirtió en un miedo real. El viernes por la noche. Sería la noche que lo decidiría todo. Miré a Simón, a Lasra, Vargas y a Inés. Todos sabíamos que en este juego no había vuelta atrás. El pez ha mordido el anzuelo, pensé. La pregunta es, ¿pescaremos al tiburón o el tiburón nos arrastrará al fondo? Viernes por la noche, 9 en punto. El aire dentro del almacén abandonado era húmedo y olía a hierro oxidado. Yo no estaba allí, pero podía sentirlo todo a través de los monitores en una furgoneta ingeniosamente camuflada a unos 200 metros de distancia. Simón, la abogada Vargas y yo estábamos sentados en la furgoneta, con los ojos fijos en las numerosas pantallas pequeñas que transmitían las imágenes de las cámaras ocultas. En mis auriculares, el latido de mi corazón sonaba más fuerte que el ruido estático de los micrófonos. La que se enfrentaba al peligro ahora era Inés. Según el plan, Inés había entrado primero al almacén, llevando un maletín con el falso libro de contabilidad original. Parecía asustada, pero sabía que en ese miedo había una determinación no menor que la mía. Su vida y la de su hijo dependían de esta actuación. Exactamente a las 9, llegó un sedán negro. 2 hombres vestidos de negro bajaron primero, inspeccionaron los alrededores y luego abrieron la puerta trasera. El consejero bajó. Su aspecto intelectual, con su traje oscuro, contrastaba completamente con el desolado paisaje circundante. El consejero y sus 2 secuaces entraron en el almacén. Miró a Inés de pies a cabeza. Una mirada fría y sin emociones. La mercancía preguntó. Su voz era baja, pero llena de amenaza. Inés, siguiendo el guión, fingió temblar. ¿Y el dinero? Necesito ver el dinero primero. Tengo que irme esta noche. El consejero se burló e hizo una señal a uno de sus hombres. Abrió una maleta llena de fajos de billetes de 50 euros. 5 millones. Suficiente para que tú y tu hijo empecéis una nueva vida lejos. Dame la mercancía. Inés abrazó el maletín con fuerza y negó con la cabeza. Necesito comprobar que el dinero es real. La guerra psicológica había comenzado. Ambas partes se estaban tanteando. Mi corazón se oprimía. Un pequeño error podría poner a Inés en peligro. Le hice un gesto a Simón para que estuviera listo para dar la señal al equipo de operaciones especiales si la situación empeoraba. Pero justo en ese momento, sucedió algo que se salió completamente de nuestro guión. Otro sedán de lujo se acercó sigilosamente desde fuera. Sus faros apuntaban directamente a la puerta del almacén. La puerta del coche se abrió y un hombre bajó. En el momento en que lo vi en el monitor, Lasra, Vargas y yo nos quedamos atónitas. Simón soltó una exclamación en voz baja. No puede ser. Era el presidente de la mayor fundación benéfica del país, un empresario respetado y una figura que aparecía a menudo en la televisión con la imagen de un filántropo ejemplar. Era el mayor. Su aparición trastocó nuestro plan. ¿Por qué un hombre tan astuto se presentaría en persona? La codicia y la sospecha habían ganado. No podía confiar a nadie la confirmación y destrucción de pruebas tan letales. Tenía que verlo con sus propios ojos. El mayor entró en el almacén con una actitud tranquila y autoritaria. Miró al consejero, luego a Inés, y asintió levemente. Buen trabajo, consejero. Y señora Reyes, acabemos con esto rápido. Su presencia hizo que el aire se volviera varias veces más pesado. Hizo una señal, y el consejero se acercó para arrebatarle el maletín a Inés. Pero el mayor de repente levantó la mano para detenerlo. No miró a Inés, sino que giró la cabeza. Su mirada afilada se dirigió directamente a la cámara oculta en una viga del techo, la que yo sabía que tenía el ángulo más claro. Sonrió. Una sonrisa que erizaba el vello. Y luego abrió la boca. Su voz tranquila resonó como un trueno en mis auriculares. Señorita Elia, sé que está ahí. Su actuación ha sido bastante impresionante. Inventar una historia para atraernos a una trampa. Debo admitir que son muy inteligentes. Sentí que el corazón se me paraba. Nos habían descubierto. Lo sabía todo. Y aún así, había venido. Eso significaba que estaba mucho mejor preparado que nosotros.
pero continuó. Su sonrisa se volvió aún más siniestra. Pero es hora de que caiga el telón. Tan pronto como terminó la frase, todos los monitores frente a mí se apagaron al unísono, dejando solo una oscuridad total. En mis auriculares, solo se oía el chisporroteo de la interferencia. «¡Se ha cortado la señal!», exclamó Simón, horrorizado. «Han usado un inhibidor de frecuencia profesional. Estamos completamente a ciegas». Un frío glacial me recorrió el cuerpo. Inés estaba allí dentro, sola, con los verdaderos demonios. «Se ha cortado la señal». El grito de Simón fue como un martillazo que rompió el silencio mortal en la furgoneta. Los tres miramos fijamente los monitores en negro. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Inés estaba allí dentro, y no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo. El enemigo sabía exactamente dónde estábamos, y había cortado toda comunicación. Eso significaba que estaban listos para actuar sin piedad. La abogada Vargas cogió rápidamente su teléfono. Su voz era urgente, pero intentaba mantener la calma. «Voy a contactar con el equipo de operaciones especiales para que intervengan de inmediato». Pero yo sabía que 1 kilómetro era una distancia demasiado grande. Por muy rápido que fueran, tardarían varios minutos en llegar al almacén. En esos minutos, cualquier cosa podría pasarle a Inés. No podía dejar que muriera. La odiaba, pero en esta lucha era una aliada, y yo era responsable de su seguridad. En ese momento de caos, una fría determinación surgió dentro de mí. Me volví hacia Simón y le agarré el hombro con fuerza. «Simón, intenta recuperar el audio como sea. Cualquier cosa. Solo necesito poder oír lo que pasa dentro. Necesitamos saber qué está pasando para poder reaccionar». Simón asintió. Sus dedos se movían a una velocidad frenética sobre el teclado, intentando encontrar una frecuencia no interferida. Afuera, a lo lejos, comenzaron a oírse sirenas, cada vez más cerca. El equipo de operaciones especiales estaba en camino. «Lasra». Vargas terminó la llamada y me miró con preocupación. «Ya vienen. Pero, señorita Elia, no podemos hacer nada más. Ahora todo está en sus manos». Me mordí el labio con fuerza. La impotencia me abrumaba. De repente, mis auriculares emitieron un chisporroteo y luego se oyeron algunos sonidos entrecortados. Simón lo había conseguido. No había imagen, pero había sonido. Se oyó a el consejero gruñendo. «Acaba con ella rápido. La policía viene». A continuación, el grito desesperado de Inés. Un grito de terror. Y luego, la voz helada de el mayor. «No puede salir de aquí con vida». Sentí que el corazón me iba a estallar. Iban a matar a Inés. Justo entonces, estallaron otros sonidos caóticos. El sonido de la puerta de hierro del almacén siendo derribada, los gritos amenazantes de la policía. «¡Alto! Suelten las armas». Y luego un disparo. No era un arma de fuego normal, sino el sonido sordo de una granada de gas lacrimógeno o de aturdimiento. Gritos, objetos cayendo, maldiciones. Todo se mezcló en una sinfonía de caos y violencia. Contuvimos la respiración en la furgoneta, escuchando. Cada sonido hacía que nuestros corazones dieran un vuelco. El tiroteo y la lucha parecieron durar solo unos minutos, pero para nosotros fue una eternidad. Y luego, poco a poco, todo se calmó. Solo quedaron las órdenes de la policía y el sonido de pasos apresurados. Mucho después, cuando el exterior estaba completamente controlado por las luces intermitentes de los coches de policía, un oficial uniformado se acercó a nuestra furgoneta, tal como lo había planeado Lasra. «Vargas». Ella bajó la ventanilla. El oficial informó concisamente. «Hemos neutralizado a todos los sospechosos, incluido el cabecilla. Gracias por su cooperación». Suspiré aliviada, pero inmediatamente pregunté, «¿Y la mujer que estaba dentro? ¿Está a salvo?» El oficial asintió. «Está a salvo, aparte de un ligero shock. Fue muy valiente». En medio del caos, golpeó con fuerza al hombre que la sujetaba con el maletín, creando una apertura crucial que nos permitió reducir al objetivo. Ahora está siendo trasladada al hospital para una revisión. Al oír eso, una mezcla de emociones me invadió. En un momento de vida o muerte, Inés había luchado no solo por sí misma, sino por todo nuestro plan. La guerra parecía haber terminado. Los culpables serían llevados ante la justicia. Simón, Lasra, Vargas y yo bajamos de la furgoneta y miramos el almacén, iluminado por los focos. Soplaba una brisa fría, pero ya no sentía miedo. Solo un agotamiento total, tanto físico como mental. Miré mis manos temblorosas. Habíamos ganado. Pero el precio de esta victoria había sido muy alto. El día de la primera sentencia de Gonzalo Martínez y sus cómplices,
Toda la ciudad estaba en vilo. Desde primera hora de la mañana, cientos de periodistas y ciudadanos curiosos se agolpaban a las puertas del juzgado. No tenía obligación de asistir. En este juicio penal, las pruebas obtenidas en el almacén eran más que suficientes para probar su culpabilidad. Pero decidí ir. Me puse un sencillo vestido negro, unas gafas de sol y una mascarilla, y me mezclé silenciosamente con la multitud, ocupando un asiento en la última fila de la sala. No quería que nadie me reconociera. No quería ser el centro de atención. Solo quería ser una espectadora más, presenciando el veredicto de la justicia. El ambiente en la sala era solemne y opresivo. En el estrado, el tribunal, con rostros impasibles. Abajo, en la primera fila, la familia de Gonzalo, Eulalia y su cuñada Nerea, con los ojos hinchados y expresiones de desconcierto. Cuando entraron Gonzalo y los demás acusados, hubo un murmullo en la sala. No estaba tan demacrado como en la prisión. Llevaba un traje limpio, probablemente preparado por su abogado, pero no podía ocultar su delgadez ni la mirada vacía de sus ojos. Caminaba como un autómata, mirando al frente con ojos sin alma. No me vio. El juicio se desarrolló tal como había previsto la abogada Vargas. La fiscalía presentó una a una las pruebas irrefutables. Los datos de la batería externa, el libro de contabilidad incautado en el almacén, las confesiones de los miembros de la organización y el testimonio de Inés como cómplice y colaboradora en la investigación. Con cada prueba que se presentaba, el rostro de Gonzalo se volvía más pálido. Apenas refutó nada, simplemente parecía aceptar su destino como algo inevitable. El abogado de Gonzalo intentó argumentar que había sido utilizado y coaccionado, pero todas sus defensas perdieron fuerza ante las pruebas evidentes de que él había dirigido personalmente las actividades ilegales y se había beneficiado de ellas. Todo el juicio parecía una obra con un final predeterminado, esperando que cayera el telón. Y ese momento llegó. Tras un receso, el presidente del tribunal leyó la sentencia. Su voz resonó firme y clara. Se declara a Gonzalo Martínez culpable de blanqueo de capitales, estafa y actividades comerciales ilegales, entre otros numerosos cargos. Sumando las penas, se le condena a... Hizo una pausa 20 años de prisión. Ese número resonó. Eulalia gritó y se desmayó. Nerea, en pánico, gritaba, «¡Mamá!», y lloraba desconsoladamente. La sala se convirtió en un caos bajo los flashes de las cámaras de los periodistas. En medio del tumulto, mientras los guardias se llevaban a Gonzalo, su mirada de repente recorrió la sala, como buscando algo. Y entonces se detuvo. Se fijó en mí, sentada en la última fila. A través de las decenas de metros, la multitud y el ruido, leí una emoción compleja en sus ojos. Ya no era odio ni súplica, era una mezcla de cansancio, arrepentimiento tardío y algo parecido a la liberación. Me miró y movió ligeramente los labios. No oí ningún sonido, pero pude leer sus labios. 2 palabras: gracias, y lo siento. Gracias por no dejar que huyera y viviera con miedo. Lo siento por todo el daño que me había causado. Simplemente asentí en silencio. Aceptación. Y cierre. Esa fue la última vez que lo vi. Me di la vuelta dejando todo el caos atrás y salí del juzgado. Afuera, la luz del sol me deslumbró. Respiré hondo. Mi pecho se sintió de repente más ligero, pero no había euforia de victoria. Unos días después del juicio de Gonzalo, mientras estaba inmersa en el diseño de un nuevo proyecto en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era mi ex-suegro, Ramiro. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Había envejecido mucho desde que dejé esa casa. Su pelo se había vuelto completamente blanco. Su espalda estaba encorvada y sus ojos, una vez amables, estaban llenos de una profunda tristeza. Se detuvo en la puerta de mi oficina, vacilante, con una expresión de disculpa. Me sorprendió un poco, pero le invité a pasar. Le preparé un té y lo puse frente a él. El ambiente era algo incómodo. No sabía por dónde empezar a hablar. Él parecía estar en la misma situación. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, escuchando solo el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Su voz era ronca y llena de cansancio. «Elia, he venido a pedirte perdón». Lo miré en silencio, esperando que continuara. Miró la taza de té frente a él. Sus manos entrelazadas temblaban. Sabía lo de Gonzalo desde hace mucho tiempo. Sabía que estaba metido en negocios sucios y que veía a otra mujer. Intenté hablar con él varias veces, pero no me escuchó. El dinero y la ambición lo habían cegado. Soltó un largo suspiro,
como si se quitara un peso de encima. Debería haber sido más firme. Debería habértelo contado, haber intentado detenerlo con más determinación. Pero no lo hice. Tenía miedo de que la familia se rompiera, miedo de que tu suegra montara un escándalo, miedo de perder esta falsa apariencia de paz. Mi silencio y mi debilidad también son culpables. Contribuyeron a que todo llegara a este punto. Lo siento de verdad, Elia. Levantó la vista y me miró. Sus ojos de anciano estaban enrojecidos y llenos de lágrimas. Al escuchar su confesión, una mezcla de emociones me invadió. Ya no sentía ira, solo una vaga tristeza. Mi suegro también era un hombre débil, un padre impotente ante un hijo que iba por el mal camino. Él también era una víctima en la tragedia de su propia familia. Para expiar su culpa, sacó de una vieja bolsa de tela un pequeño y viejo cuaderno de cuero y lo puso sobre la mesa. Lo deslizó hacia mí. Este es un viejo diario de Gonzalo. Lo escribió cuando empezó a trabajar con esa gente. Entonces era joven e ingenuo, y anotó alguna información importante que más tarde intentó borrar desesperadamente. Lo he guardado durante mucho tiempo. Aunque ahora no tenga mucho valor legal, quizás te ayude a cerrar este capítulo por completo. Tomé el cuaderno. Sentí el peso del pasado en mis manos. Esta era probablemente la pieza que faltaba del rompecabezas, la explicación a las cosas que siempre me había preguntado. Miré a mi suegro y le dije con suavidad: «Todo eso ya es pasado, Ramiro. Ahora cada uno tiene que enfrentarse a su propia vida. No le guardo rencor. Cuídese mucho». Mi suegro asintió y se levantó. Su espalda parecía aún más encorvada que cuando llegó. Se fue en silencio, con un aire de soledad y arrepentimiento. Me quedé sola, con el viejo diario en la mano. No lo abrí de inmediato. Simplemente me quedé sentada, sintiendo una paz interior. La confesión de mi suegro no podía cambiar el pasado, pero había desatado el último nudo en mi corazón. Después de que toda la organización criminal de El Mayor fuera desmantelada, el caso de Gonzalo también fue a juicio. Los últimos nudos de mi vida comenzaron a desatarse. Inés, gracias a su cooperación activa con las autoridades y su papel crucial en la operación de captura de los cabecillas, recibió una considerable clemencia de la ley. La abogada Vargas me informó de que le habían concedido la libertad condicional con la condición de que abandonara el país por un largo periodo y no regresara. Era el precio que tenía que pagar, pero también una salida para ella y su hijo por nacer. El día antes de su partida, Inés me envió un mensaje de texto desde un número desconocido, expresando su deseo de verme por última vez. No para pedirme algo o suplicar, sino simplemente para despedirse. Dudé durante mucho tiempo. Todo el rencor parecía haber terminado. No estaba segura de querer reabrir viejas heridas. Pero pronto, la curiosidad y quizás un retorcido sentimiento de compasión me hicieron aceptar. Quería saber en qué se había convertido la mujer que una vez me había llevado al extremo del sufrimiento, después de haber pasado por una tormenta de vida o muerte. Nos encontramos en una pequeña tetería junto a un lago, un lugar lo suficientemente tranquilo para hablar, pero lo suficientemente abierto para que el ambiente no fuera demasiado pesado. Inés había llegado primero y había elegido una mesa en un rincón del jardín. Cuando llegué, se levantó. Un gesto de cortesía mínima que nunca antes le había visto. Inés estaba más delgada, pero su rostro ya no tenía esa expresión aguda y calculadora. En su lugar había una extraña serenidad, la de alguien que ha aceptado su destino. Me senté frente a ella. Estuvimos en silencio durante un rato. Cuando el camarero nos trajo el té, el suave aroma ayudó a relajar un poco la tensa atmósfera. Finalmente, Inés fue la primera en hablar. Su voz ya no tenía ese tono desafiante, solo un profundo cansancio. «Gracias por venir. Sé que esta petición mía debe de ser muy descarada». No respondí. Simplemente tomé un sorbo de té en silencio y esperé. Miró el lago a lo lejos y, sin darse cuenta, acarició suavemente su vientre. Sé que pedir perdón ahora no tiene ningún sentido. Fue un error meterme en su familia. En aquel entonces, estaba cegada por las promesas y la ambición de Gonzalo. Pensé que si lo tenía él, si tenía dinero, lo tendría todo. Esbozó una sonrisa de autodesprecio. Pero cuando lo tuve, me di cuenta de que había perdido cosas más importantes, cosas como la paz y la libertad. Volvió a mirarme. Por primera vez no había hostilidad en sus ojos. Pronto me iré a Estados Unidos, sola. El dinero que me queda apenas cubre la operación del niño y los gastos para vivir un tiempo. Después de eso, no sé qué pasará. Supongo que tendré que empezar de nuevo, desde abajo. Al escucharla hablar de su futuro incierto, no sentí ninguna satisfacción. La mujer que tenía delante ya no era una enemiga odiada, sino simplemente una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. Dejé la taza de té y dije con suavidad:
Lo pasado, pasado está. Usted, yo y Gonzalo, todos hemos pagado el precio de nuestras elecciones. Ya no la odio. Espero que su hijo crezca sano y en paz. Mis palabras parecieron sorprender a Inés. Me miró y sus ojos se enrojecieron. Asintió y susurró. Gracias. No dijimos nada más. El breve encuentro terminó en silencio. Cuando Inés se levantó y se fue, su figura se veía frágil y solitaria entre la multitud. Me quedé sentada en mi sitio, observándola hasta que desapareció por completo. El largo lazo de rencor y destino entre nosotras finalmente se había roto. No la había perdonado, pero había elegido soltarlo. Soltar el odio también era una forma de liberarme a mí misma. Después de que pasaran las grandes tormentas, mi vida fue recuperando gradualmente su órbita de tranquilidad. Mi divorcio y la división de bienes con Gonzalo se resolvieron de forma rápida y sin contratiempos. Con las pruebas irrefutables de la infidelidad de Gonzalo, la agresión y la coacción para firmar el acuerdo de divorcio, además de la condena penal que estaba cumpliendo, la abogada Vargas tuvo una ventaja absoluta en el tribunal. El tribunal anuló el acuerdo de divorcio firmado en el aeropuerto. Después de que el Estado confiscara los activos ilegales, nuestros bienes gananciales legítimos se dividieron de nuevo, y recibí la parte que me correspondía por mi contribución y sacrificio durante los últimos 5 años. En el momento en que tuve en mis manos la sentencia final del tribunal, no me sentí feliz por el dinero. Sentí, en cambio, un alivio indescriptible. No era solo propiedad, era reconocimiento, era libertad económica, la base sobre la que podría reconstruir mi vida con confianza. El negocio de mi pequeño estudio de arquitectura también comenzó a crecer notablemente. El boca a boca funcionó, y después de varios proyectos pequeños exitosos, empecé a conseguir contratos más grandes. Los clientes venían a mí no solo por mi capacidad profesional, sino también admirados por mi historia y mi fortaleza. Era como si, después de la tormenta, mi creatividad brillara con más fuerza. En cada plano, en cada proceso de transformar un espacio inerte en un verdadero hogar para mis clientes, encontraba alegría. Con el dinero que recibí, decidí comprar un apartamento nuevo. No una mansión grande y opulenta como antes, sino un ático pequeño y acogedor con un balcón lleno de sol. Diseñé personalmente cada detalle de mi hogar. Elegí tonos crema cálidos, muebles de madera rústica, y colgué cuadros abstractos que yo misma había pintado. Cada rincón de la casa era un reflejo de mi alma. Un alma que amaba la libertad, la belleza y la paz. Un fin de semana por la noche, estaba sentada en el suave sofá de mi nuevo apartamento, bebiendo una infusión de manzanilla caliente y contemplando en silencio las luces brillantes de la ciudad a través del gran ventanal. Ya no había miedo, ni conspiraciones, ni luchas. Solo una agradable quietud. Sonó el teléfono. Era Simón. Llamaba para felicitarme por un contrato para diseñar un pequeño resort que me había costado mucho conseguir. Hablamos y bromeamos como los mejores amigos. ¿Qué tal nuestra gran arquitecta? ¿Lista para conquistar el mundo? Se rió Simón al otro lado del teléfono. Yo también me reí. Una risa verdaderamente refrescante. El mundo es demasiado grande. Me conformo con conquistar mi propia vida. La conversación fue trivial, solo saludos y ánimos sinceros, pero me calentó el corazón. Después de colgar, dejé la taza y salí al balcón a respirar el aire fresco de la noche. Una suave brisa me acarició el pelo. Miré el cielo estrellado. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí feliz. Después de los grandes acontecimientos, mi vida entró gradualmente en una órbita de calma. Cada mañana me despertaba en mi propia casa, me preparaba un té y observaba los nuevos brotes que crecían en mi balcón, sintiendo una felicidad sencilla que nunca antes había experimentado. El trabajo en el estudio de arquitectura iba cada vez mejor. Los diseños ya no eran una carga, sino un placer en el que vertía mi alma y mi creatividad. Pensé que mi vida ahora estaría llena solo de estos días tranquilos. Pero la vida siempre tiene sorpresas que nunca podemos predecir. Esa tarde, al volver de una reunión con un cliente, el conserje del edificio me detuvo y me dijo que tenía un paquete internacional. Un vago sentimiento de inquietud me recorrió. Era un reflejo condicionado después de todo lo que había pasado. Pero enseguida me tranquilicé. Todo había terminado. Firmé el paquete. No era pesado y estaba muy bien embalado. Sin nombre de remitente, solo un matasellos de Estados Unidos. Al llegar a mi apartamento, abrí la caja con cuidado con un cúter. Dentro había 2 cosas. La primera era la foto de un bebé recién nacido, regordete y adorable, durmiendo profundamente en una cuna blanca. El niño parecía muy sano, y era tan bonito como un ángel.
La segunda era un cheque bancario y una carta escrita a mano. Al ver la cantidad del cheque me quedé atónita. 150.000 euros. Exactamente la misma cantidad que Gonzalo me había quitado cruelmente de nuestra cuenta de ahorros. Con manos ligeramente temblorosas, abrí la carta. La caligrafía me resultaba familiar. Era de Inés. La carta no era larga, pero cada palabra tenía el peso de 1000 kilos, y tuve que leerla varias veces. Señorita Elia, cuando lea esto, mi hijo y yo probablemente habremos comenzado una nueva vida en un lugar muy lejano. No le escribo esta carta para pedirle perdón, porque sé que el daño que le he causado no puede ser compensado con nada. Solo quiero que sepa un hecho. La operación de mi hijo fue un éxito milagroso. Está completamente sano. Pero el milagro no fue la operación, sino cómo conseguimos el dinero para pagarla. Después de que todos los activos de Gonzalo y su organización fueran congelados, una parte de ellos se destinó a un fondo de bienestar social del Estado. Y por una increíble coincidencia, una organización benéfica que ayuda a niños con enfermedades raras recibió financiación de ese mismo fondo. Ellos pagaron la totalidad de la operación de mi hijo. Su venganza, de una manera que nadie podría haber previsto, salvó a mi hijo. No sé si llamar a esto karma o una broma del destino. Sea como sea, le debo una vida, el futuro de mi hijo. Estos 150.000 euros son los últimos ahorros que reuní por mis propios medios antes de conocer a Gonzalo. No es un intento de compensación, sino de devolverle lo que era suyo. Por favor, acéptelo como una disculpa tardía. Adiós. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Miré alternativamente la foto del niño y el cheque. Una verdad tan compleja y tan irónica. Mis acciones, nacidas del dolor y el odio, habían plantado sin querer una semilla de vida, habían salvado a un ser inocente. El bien y el mal, la venganza y la compasión, de repente se mezclaron en un extraño círculo kármico que no podía definir. No sentí alegría por haber recuperado el dinero. El cheque frente a mí se sentía extrañamente pesado. Ya no era un símbolo de pérdida o recuperación, era un símbolo de la complejidad de la vida. Pensé que había pasado página, pero aún quedaba una última línea por escribir en el capítulo antiguo. Después de una larga noche de reflexión, a la mañana siguiente llevé el cheque y la foto del hijo de Inés al despacho de la abogada Vargas. No quería quedarme ese dinero para mí. Contenía una historia demasiado pesada, un círculo kármico demasiado complejo. Les conté toda la historia a Lasra, Vargas y a Simón. Ambos se quedaron sin palabras durante un rato, probablemente reflexionando también sobre la extraña ironía del destino. Les comuniqué mi decisión. No quiero usar este dinero. Quiero convertirlo en algo más significativo. Quiero crear una pequeña fundación benéfica. Al oír mi intención, Lasra, Vargas y Simón me miraron con admiración y respeto. Es una idea excelente, señorita Elia, dijo Lasra. Vargas, le ayudaré con todos los trámites legales. Simón también sonrió. Siempre me sorprendes. Haz lo que creas que es correcto. Siempre estaré a tu lado. Así nació la Fundación Alas de Ensueño de Elia, una pequeña fundación benéfica cuyo primer objetivo era financiar las operaciones de niños con cardiopatías congénitas en entornos desfavorecidos. Quería seguir plantando semillas de vida con este dinero cargado de un destino tan enrevesado, para que ese círculo kármico solo dejara cosas buenas. Al crear la fundación, mi alma encontró la verdadera paz, una paz mayor que la que sentí al obtener justicia. Unos meses después, fui a visitar a mi madre al pueblo. Mi madre ya no me preguntaba por el pasado ni suspiraba con preocupación. Simplemente me cogió la mano, me miró durante un largo rato y dijo: «Hija mía, te veo muy diferente. Tu mirada es mucho más clara y serena». Sonreí y abracé a mi madre. Sí, había cambiado. Ya no era la esposa sumisa ni la mujer consumida por el odio. Era yo misma, Elia, libre y existente por derecho propio. Mi vida continuó así, tranquilamente. El negocio del estudio de arquitectura prosperó cada vez más. Ahora incluso tenía mi propio pequeño equipo de jóvenes arquitectos apasionados. Encontraba alegría en transmitirles mi experiencia y en crear con ellos espacios de vida hermosos y humanos. De vez en cuando, Simón pasaba por la oficina con un café y charlábamos de todo. Su amistad era un regalo inestimable, un pilar sólido que siempre valoraría. Hoy era una hermosa tarde de fin de semana. Estaba sentada en el balcón de mi apartamento, leyendo las últimas páginas de un buen libro. La brisa que soplaba desde el río cercano era fresca, y de la maceta de jazmín que cuidaba llegaba un suave aroma. Cerré el libro y los ojos, escuchando la sinfonía de la vida a mi alrededor, las risas de los niños jugando en el parque de abajo, el canto de los pájaros,
El susurro del viento entre las hojas de los árboles. Me di cuenta de que la felicidad no es un destino, sino el viaje en sí mismo. Un viaje en el que tienes que pasar por la tormenta para apreciar la calma. Un viaje en el que tienes que aprender a enfrentarte al dolor para encontrar tu fuerza interior. Y un viaje en el que tienes que aprender a soltar el odio para que tu alma encuentre la verdadera paz. La mayor venganza no es destruir a quien te hirió, sino construir para ti misma una nueva vida deslumbrante y hermosa. La puerta del pasado se había cerrado. Ante mí se abría una nueva puerta, llena de luz y de infinitas posibilidades. No sabía qué pruebas me depararía el futuro, pero ya no tenía miedo, porque sabía que, con fe en mí misma y un corazón abierto, podía enfrentarme a cualquier cosa. Sonreí para mis adentros. Una sonrisa de libertad y gratitud. Mi vida por fin acababa de empezar de verdad. Hay pérdidas que parecen que te van a destruir. Pero si eres lo suficientemente fuerte, puedes convertirlas en la fuerza para levantarte. La amabilidad y la tolerancia son siempre valiosas, pero no pueden ser la excusa para que otros se aprovechen de ellas. La independencia y la autoestima son el escudo más sólido que protege a una mujer de todas las tempestades. El tiempo y la verdad, al final, lo revelan todo. Y a veces, el perdón no es necesario para la paz de otros, sino para la tuya propia.